Suscríbete a la Panterita. O por qué las cosas no funcionaron y tratar de corregir, porque tú te das cuenta que el campeonato prácticamente no te da respiro. Ya mañana tenemos de vuelta un partido y bueno, tenemos que encararlo tratando de no cometer los errores que cometimos en la Villarrica. Presidente, ¿se puede decir que este campeonato es muy irregular? Porque Olimpia tampoco puede hilar, por ejemplo, 3 victorias o tener un buen rendimiento. Cerro ahora subió su rendimiento en la última fecha, pero venía de ser muy criticado. Libertad venía de ganar, perdió ahora de una manera insospechada, 4-0. ¿Este campeonato es irregular? Es muy irregular. Muy irregular. La pauta te da de que a pesar de perder partidos increíbles, estamos todos más o menos, no digo todos apretados ahí en la punta, pero estamos todos juntos, ¿verdad? De manera que es muy raro, es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Yo me acuerdo en Cerro Porteño, por ejemplo, a Chiqui hace 3 fechas lo querían sacar. Estaban pidiendo su cabeza. Estaban pidiendo, ¿verdad?, que cambio y bueno, y él, ¿verdad?, tuvo que salir la directiva y decir, no, señor, acá no pasa nada, ¿verdad? Y bueno, y hoy está puntero, ¿verdad? De manera que es difícil de explicar, pero sí es muy irregular y eso permite también de que en este momento no haya un equipo que haya mantenido una regularidad y se haya, poco si no hubiese estado disparado ya lejos en el puntaje. Presidente, ¿esperas una sanción ejemplificadora o ejemplar después de lo sucedido para con Olimpia? Sí, dijo en manos del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia está compuesto por personas probas en el sentido del derecho, ¿verdad? Son ellos los que van a manejar la situación. Es un Tribunal de Justicia independiente, donde ellos no tienen ninguna injerencia, ni siquiera el Comité Ejecutivo de la APR, de manera que ellos van a estudiar el caso y espero que obren en consecuencia a la magnitud del problema que hubo y bueno, ellos dirán qué sanción van a tener que aplicar en este caso, ¿verdad? Yo recuerdo nomás que a nosotros con el tema de Barbosa nos aplicaron la máxima de suspensión, ¿verdad? Y lo suspendieron al jugador 45 días. De manera que yo no digo que sea la misma o haya similitud con el caso, porque creo que este caso que se produjo, yo no estuve, ¿verdad? Pues estaba en el extranjero, pero estuve siguiendo el partido. Creo que el caso fue mucho más grave que lo que ocurrió esa vez en cancha de Olimpia entre los jugadores Barbosa y Payo, ¿verdad? Pero como te digo, es el Tribunal de Justicia el que va a obrar y tenemos confianza en la gente que está ahí. Algunos dirigentes de la Olimpia, presidente, insinúan que el tribunal disciplinario podría ser parcial, ya que está Prono allí, que supuestamente tiene vinculación con Horacio Cartes. Y ahí es donde se mezclan todas las cosas, se mezclan política con cuestiones personales. Yo hablo de lo puramente deportivo y te digo lo siguiente, te vuelvo a repetir, el mismo doctor Prono era el presidente del Tribunal de Justicia, no nos aplicó a nosotros la máxima pena, ¿verdad? 7 fechas no dejó sin un jugador, que era un jugador importante en nuestro equipo, y la relación laboral de ellos era exactamente la misma. O sea que yo no creo que eso influya, ¿verdad? No debería, por qué, son cosas que van por caminos separados y no tendría por qué mezclarse. Presidente, cuando el presidente de Olimpia, Cardona, dice ganó la mafia, fue a aplaudir al árbitro cuando se retiraba, ¿qué pensás del actuar del presidente de Olimpia? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no sé a qué mafia se refiere.
Yo creo que uno tendría que ser más específico cuando hace una acusación y, bueno, si yo tengo la certeza de que hay algo que no funciona, bueno, tengo la obligación de denunciar a los lugares correspondientes y colocando las pruebas necesarias, ¿verdad? Pero tirar nomás así que la ganó la mafia, yo no sé hasta dónde, no sé a qué se refiere, ¿verdad? No sé a qué se refiere. Libertad, Supongo, Libertad supongo está porque conforme, doctor, con Elizondo hasta acá. Yo creo que tiene que continuar hasta terminar el campeonato y después veremos qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Eso ya compete al comité ejecutivo de la APF y seguramente se evaluará y ahí en su momento y se tomarán las decisiones. Yo no sé si nosotros los dirigentes no tenemos la calma, la cordura necesaria. Yo creo que ningún director de departamento de árbitro va a funcionar, porque todos queremos manejar el departamento de árbitro. Cuando ya se designa un referee, ya empezamos los ataques. Que en el partido tal hace 2 meses cobró, no echó a 3 jugadores, no expulsó a 5 jugadores, pero ¿por qué se echó a esos jugadores? ¿Se lo echó mal o se lo expulsó correctamente? Entonces tenemos que ser ecuánimes en ese aspecto y tenemos que ser muy cautos. Yo veo que por las redes sociales y eso que a veces consulto, ¿verdad? Veo de que el ambiente está muy caldeado. Yo creo que nosotros los dirigentes somos los que tenemos que manejar con cordura. Eso por algo somos dirigentes, si no tendríamos que ser hinchas nada más. En el fondo somos hinchas, ¿verdad?, de nuestro club. Pero cuando ocupamos un cargo directivo, yo creo que tenemos que tener la calma y la cordura necesaria de poner paños fríos para que esto llegue a un buen término, ¿verdad? Porque si nosotros asusamos, si nosotros empezamos a tirarle combustible a la fogata, estimado, esto puede no puede ir por un buen camino. Está bien, o sea que hasta fin de año Elizondo y después una revisión. ¿Te gustaría que se haga una revisión? Es una opinión mía, ¿verdad? Porque no sé qué mejoraría o en qué condición sería cambiarlo en este momento. Yo creo que se va a hacer seguramente una evaluación final de la actuación, no solamente de él, de todo el departamento de árbitro, y bueno, y se verá que seguramente se tratará en el comité ejecutivo de eso. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, cuando gusten, muchachos. Un fuerte abrazo. Un placer conversar con ustedes. Igualmente, gracias, presidente. Ahí está el Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Hasta fin de año, y no quiere hablar mucho de la decisión del tribunal, pero sí puso como ejemplo lo de Barbosa, que a Barbosa le cayeron con la pena máxima, dice él. ¿Cuántos partidos que le habían dado a Barbosa? Le dieron días, 45. Pero eso a nivel individual, acá estamos hablando de una cuestión colectiva. Mira, que si aplican eso también van a mirar el calendario. Yo creo que el presidente de Libertad cita lo de Barbosa en 2 sentidos. El primer sentido es el que vos apuntás el tema de si fuese todo tan cartista, ¿por qué lo sancionaron a Barbosa? Diciéndole, más allá de su posición laboral, él, entre comillas, nos castigó. Y después el otro lado me parece que lo de la fecha. Porque arreglón seguido dice, esto fue más grave, por lo del miércoles pasado. Es lo que puedo interpretar. O sea, por un lado decir, no es tan favorable como se quiere presentar, porque nosotros venimos de comernos un castigo máximo, y fue bastante porque Claudio Aquino la sacó baratísima. Si hablamos esto de indignarse por gestos y todas estas cuestiones, por eso la espacio decía, a mí también me llama la atención que por un cántico se haya armado. Dame el tema de los disturbios, el tema de ver a niños que estaban siendo evacuados, ¿verdad? Pero lo otro, porque también pueden caerle por días, y si es esa cantidad, es casi todo el torneo, ¿eh? Sí, acá nos pasamos diciendo
Al torneo le quedan 2 meses. 45 días, fueron como 6, Siete. ¿no? 7. Dos fechas 7 fue partidos. provisoria, pero Dos que fechas ya provisorias, pero se días, contempló sí. durante los 45 días. Fueron 7 partidos. Y acá lo que también ya sale con todo, Prono a tratar de despejar alguna posibilidad de una parcialidad de parte del tribunal, porque él mismo saca ya, sin que se le pregunte el tema de Barbosa, que ya hubo una sanción y que no hubo contemplación No de una solamente- supuesta... No solamente habló de sanción, sino que se le aplicó al jugador la máxima. Como diciendo, no, está bien, se le quiere vincular con Prono, con Horacio Cartes. Pero él tampoco, Pero, él fue claro. implacable con nosotros, Exacto. es como que dice eso, ¿verdad? Exacto, Pero exacto. sí, pero esto tiene que ver con una cuestión colectiva, ¿verdad? Y viendo y agarrando algunos ejemplos, algunos hinchas organizados 6 meses, otros inclusive llegaron a 1 año. Y aquí hay que ver qué es lo que va a pasar después con las diferentes sanciones que tienen que seguir dándose, porque no creo que se queden con eso de que queden sin acceso los hinchas de Olimpia para el resto del campeonato. Me parece que va a ser absurdo, realmente. De hecho, ya es lamentable esto que está pasando. Pero me parece que tiene que haber una corrección al respecto. Para vos debería ser sancionado por más tiempo Olimpia. Yo no creo que va a terminar con la provisoria. No, eso es seguro, por eso te pregunto. ¿vos yo no crees sé si que- es seguro, porque yo citaba lo de Aquino también. Para mí lo de Aquino terminó no por ahí. Yo vi 2 caras del tribunal. A mí el tribunal, repito, me parece muy amateur todo. Y esto lo sostengo desde el tema de roja directa de 2 partidos. Es una de las cosas más estúpidas que tenemos en nuestro fútbol cuando se debería profesionalizar, y más con el VAR. O sea, no puede jugar una patada mala leche con un juego natural que el VAR al ralentizar parece, pero eso al margen. Yo en el semestre pasado vi el castigo máximo a Barbosa y con Aquino fue, vamos a dejar nomás. Porque Claudio Aquino, si hablamos de gesto, el gesto que hace Claudio Aquino en la cancha de Libertad es un gesto que hasta el que no es futbolero sabe qué Claro, significa. no hace falta que grite. ¿Cómo terminó? ¿En qué terminó? Es nada. ¿Cómo que un partido no me acuerdo que le dieron, ¿verdad? Después de la doble amarilla. Entonces, Pero esa es una sanción normal, o sea. Sí, y hacer ese gesto y que te den no, esos partidos. No, que la sanción es normal de después de 2 amarillas un partido que Claro, te den, o sea, por eso te digo, fíjate. No hubo nada, ¿cómo te voy a decir? Extravagante por utilizar. por eso- Sí, pero, claro, pero explicada por el mismo Prono. Prono dijo, son gestos, vimos que hay gestos, pero no. No, el miércoles pero- pasado, si y es sí. por el gesto y la bandera, son gestos, Pero, no, son pero banderas. muchachos, acá hubo actos de violencia, hubo demasiada violencia. No, eso eso no sí. se puede apañar. Eso No, sí. O sea, No, no, eso no, pero que eso no. a ver, que la hinchada haya tirado Pero el informe cosas y no que, habla de... que se haya interrumpido ya el partido, tiraron petardos, bombas. El jefe de la barra le habló al capitán, el capitán vino, hizo gestos, está bien, después hizo una, ¿cómo se llama? Una aclaración, pero fue todo muy raro. No, o sea, por eso. yo quiero hacer una separación de situaciones. Y vuelvo a insistir que a mí no me gusta mezclar la cuestión política ni social con el fútbol. Yo separo totalmente el tema de Cartes, el tema del cántico, del mameluco. A mí lo que me parece grave es lo que se produjo en materia de incidentes. Lanzaron bombas, estampidas, gente que de la barra de la bandeja sur fue a la parte norte y lo vimos nosotros con nuestros propios ojos porque nuestra cabina está hacia la zona norte y a las espaldas de la bandeja norte vimos gente corriendo desesperadamente, tirándose de todo, escuchábamos los disparos de las balas de goma, la policía interviniendo. Después del partido inclusive fue tierra de nadie. O sea, eso no podemos dejar pasar. No. Acá no interesa Prono si es cartita, no es cartita. A mí no me interesa 3 pepinos. Vaya, no sé, con su conciencia Prono y de acuerdo a lo que él dicta, vamos a decir, es injusto o no es injusto. Ahora sí, vos me preguntás, porque vuelvo a insistir, yo separo la situación. Si vos me preguntás, el informe del árbitro que haya hecho constar el cántico me parece sí muy raro. O sea, me parece que le tienen tanto miedo a Horacio Cartes que el árbitro haya puesto cánticos que cantaron la extradición, que esto. A ver,
No sé, eso sí me parece muy raro. Ahora, me parece más grave nomás todo lo que estoy escenificando y lo que estoy contando, que no quiero dirigir el debate a una cuestión política donde todos sabemos cómo está la situación. Porque acá hay pros y contras de Cartes. Hay un país dividido. De repente vos te sentás a hablar con una persona en un evento social y la persona parece que te prueba. Te pregunta por Cartes, qué opinás, qué tal cosa, y después vos hablando, el tipo de funcionario de la empresa de Cartes. Entonces, ¿qué te parece que va a pensar? Y después ya por supuesto, saca a relucir toda su opinión y... así como también hay gente que dice, no, Cartes, esto tal cosa, pero yo no quiero ir a ese debate. Yo no quiero ir a eso, porque lo que pasó realmente en el estadio fueron actos de violencia. Vimos chicos, vimos gente tirándose de las graderías, de ambos sectores, de norte y de sur. Y eso es grave. Eso es lo que hay que condenar y eso es lo que hay que sancionar. Y después que se vea el tema de Cartes, que se vea el mameluco, que se vea lo de Prono y compañía, que haga una revisión la asociación, los mismos clubes que pidan, que hablen, si consideran que Prono no es una persona que pueda dictaminar como jefe o como director del Tribunal de Justicia por tener lazos, que eso sí es real también, no se puede esconder, porque él es el director del Grupo Nación de Comunicaciones, hasta donde yo sé, y si renunció igual tiene, no sé, creo que tiene otros cargos en el Grupo Cartes, pero a mí me parece eso en el segundo nivel de importancia, porque acá lo que hay que condenar es la violencia. O sea, estamos separando el foco de lo que realmente es importante para mí, y puedo estar equivocado, pero acá lo que hay que condenar son las violencias, son los actos vandálicos, son las personas, vimos inclusive uno con un puñal en la gradería sur, porque se pelean entre ellos, hay barra dividida y compañía, y terminan pagando el plato los inocentes que no tienen nada que ver. Esto es lo que hace es ahuyentar a la gente, por eso la gente no está yendo más a los estadios. Y después nosotros nos preocupamos, ¿y qué pasa con el rating de los propios canales que transmiten, que tienen los derechos? ¿Qué pasa en los estadios? Entonces, muchachos, ¿cuándo vamos a dar el volantazo y vamos a hablar de cosas en serio? De que las barras organizadas manejan droga, manejan el club, manejan por parcelas, que vamos a suponer y vamos a creerle a Richard Ortiz nomás, por ejemplo, que el jefe de la barra no le haya dicho o le haya amenazado. Pero ¿a vos te parece que Richard Ortiz va a ir a hablar detrás del alambrado antes que comience el partido con un extraño? Jamás. Entonces, ¿cómo? Inclusive yo me pregunto, la otra vez estaba pensando, dije, ¿y cómo Richard Ortiz llegó hasta el jefe de la barra? Quiere decir que alguien le dijo, che, allá te está llamando el jefe de la barra. ¿Por qué el capitán de un club tendría que rendirle tanta pleitesía? Es porque los barras tienen un poder. Entonces, eso es lo que hay que analizar. A mí un carajo me interesa Cartes, que haga de su vida lo que quiera y que la justicia haga lo que quiera con él. Justicia paraguaya, justicia norteamericana, la justicia divina, no sé quién carajo. Pero no vamos a estar focalizando lo de Cartes porque se nos pierde realmente el punto de donde tenemos que poner la mira. No es Horacio Cartes. Es la violencia que hay en todas las barras y en todos los clubes y en los estadios. Eso es lo que tenemos que apuntar. Y lo que pasó en el Defensor del Chaco, vuelvo a insistir, vimos actos de violencia, algo que realmente superó muchos hechos que ya hemos visto en el fútbol. Demasiadas cosas anormales. Ese partido se suspendió y siguen hablando de, no sé, está bien, yo respeto, pero no me parece que el debate sea Cartes. Es un segundo nivel. En todo caso, me parece que es lo accesorio, pero lo principal acá es el acto de violencia, muchachos. Ese es el foco.
Después sí podemos hablarlo de Cartes. Porque hasta termina siendo folclórico el tema del mameluco, el tema de la, ¿cómo se llama?, extradición y compañía, porque en redes sociales todos los días vemos eso. Ayer se le agarró a un muchacho en Encarnación y su apodo del patrón, y ya todo el mundo pensó, fue detenido el patrón, y todo el mundo comenzó a hablar del tema de, o sea, y no era ese el tema. Su apodo nomás, pero ya todo va ligado a la situación política. Y del otro lado también pasa, porque el propio presidente del Club Olimpia lo lleva o se va este muchacho Brunotti, no sé cómo ¿cuál es su apellido? El candidato del Toro que era y ahora es de Arnoldo Vin. Bueno, y él se fue a la cancha. Él estuvo en preferencia. Y si él se identifica como olimpista, entonces él mismo no tendría que haber estado. Yo dijeron que la primera vez que le vieron ahí. Y bueno, entonces que también le llegue el presidente es un mensaje. Y bueno, pero nosotros no tenemos que entrar en esta cuestión de la política. Pero porque, los protagonistas, nosotros sí, ya sé, los dirigentes sí, pues. Pero focalicemos la situación en la violencia del fútbol. Eso es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, yo no escuché porque Carteco mañana se va a ir, no va a estar, y los Barrapicos van a seguir creciendo como esos pulpos. Yo no escuché que van agarrando todo lo que hay. Ni una mínima condena de parte de la dirigencia Olimpia, por ejemplo. Ninguna. Cero condena con respecto, porque acá me parece que a la pregunta directa, lo que vos estás apuntando, Bruno, hay que ir por los pecadores, no por los inocentes, por los culpables. Y la verdad que por ejemplo los vitalicios de la Olimpia tienen toda la razón del mundo, gente que paga, no sé si mensualmente, anualmente, un palco, gente que pone dinero, inclusive ellos están haciendo la reparación del Salón Blanco. ¿Qué culpa ellos tienen de que esta gente hayan protagonizado la violencia, hayan parado un partido, hayan corrido a familias de la cancha? No tienen ningún tipo de culpa. ¿Querés que te ponga un ejemplo? Porque si después el tribunal dice, bueno, no le vamos a suspender a todo, vamos a suspenderle a la barra, termina otra vez en una informalidad, en un cachíaireato. ¿Sabe por qué? Porque se va a la barra, porque no se sabe quién es barra y quién no es barra. ¿Por qué? Porque no se cumple realmente la ley en nuestro país. Tenemos muchísimas leyes que no respetamos. No se hace respetar la ley. Porque hay una ley del deporte que dice que los clubes tienen que tener censados a sus barras. Entonces vos tenés que tener censados. ¿Y por qué no le exigen a los clubes? ¿Por qué no le dicen, señor, venga acá usted? Tráigame la lista de sus barras, todo censado, compañero. Y ahí vos le ponés a los fiscales, a los policías, más fácil en el trabajo. No, en la distinta bandeja le ponés cédula acá, figura, vos no podés entrar, se la preso, dale, a patadas se le lleva a la comisaría. Más fácil sería que los dirigentes no apoyen a la barra, ¿verdad? Y también, pero ¿y cómo apoyan justamente haciendo omisiones de no entregar el tema de la lista del censo que tiene que existir, pero no existe? Y no existe porque los clubes ya dijeron no queremos eso. Entonces fue una viroreíto, está lo que estamos hablando entonces. Y claro. Y sí, porque todo está conectado. Y vamos a exigir eso. Pero los clubes te dicen, a ver, dame un presidente grande de un club grande que esté en contra de eso. No hay ninguno. O sea, entonces entonces que después no se quejen. Imagínense. ¿Quién se queja de eso? No salen todos a hacer de la Virgen de María. Dice, nosotros no le apoyamos a las barras. Nosotros no le damos entrada. Nosotros no le damos colectivo. Y al final, no, si el ya dejaron que dijo, no hay que darle también a esa gente a la espalda, dijo. Pero es un mal necesario que usted había dicho. Usó la palabra mal necesario. Y Cerro defendió a su barra por su sanción. Entonces, claro, si el viernes el presidente de Cerro utilizó como la gran Barbosa con los editores, a nosotros 8 meses, la barra no fue. Entonces, sí, a mí también me encantaría eso de proyectar no, esto está todo separado. No está todo separado. Cada vez está más mezclado. Cada vez más esto está recontra mezclado. Y yo voy nomás a las declaraciones de los dos presidentes de los dos clubes más importantes de este país. Acá estando en los estudios de ABC Cardinal, el presidente se dijo, no, va más allá. No acá de fútbol, va más allá. Lo de Cardona, cuando dijo lo de la mafia, o cuando Balote, cuando Johnny le hace la pregunta, pero ¿qué es la? No es la PF, va más allá. Entonces, si los propios actores del fútbol te dan eso, perfecto, a mí también me encantaría, esto es pero acordate que Zapá eso. También habló de lastres del fútbol acá, de las barras, dijo,
hay que ir saneando. No, es que tampoco agarró y les apañó a todos. No, digo más necesario. No es que yo sea que sea abogado No, de claro. Zampa, pero No, para yo ser sé. sincero nomás, ahí sentado dijo, Sí. también hay que... Como gente, también, Bruno, utilizó un término bastante Pero fuerte. también dijo, no, es solo ir a tomar cerveza en el club, dice. ¿Y Claro. por qué se van al club? ¿Quién le permite entrar al club, como verdad? también hace 3 semanas. Conviven con todos. Como también hace 3 semanas, el propio técnico de Cerro dijo, acá nos conocemos todos. Si También. hablamos de privilegio, acceso, coreografía, Y cántico, bueno, pero aliento, ¿por qué no entonces, se les obliga a los clubes que se tengan porque los censo? El Bruno, te famoso estoy diciendo, censo, está la te ley. estoy diciendo la respuesta de la fiscalía y la policía. ¿Hace cuántos años que está esa ley que los clubes tienen que tener censado? Y me ha sido fácil no Es censarle. que los clubes rechazaron eso, te estoy diciendo. Y bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de lo mismo, Vamos- justamente vamos a mantener el sentarnos hablando de la estatus misma quo. cosa Bruno, dentro de un año. te voy a dar un ejemplo. Hace poco tuvimos un caso grave también en la cancha de Cerro, Tribuna Norte, ¿se acuerdan? Sí. Sábado a la noche. Y eso fue lo que Que la generó gente las también, 8 la familia meses. también corrieron Sí. y no hubo ni un... Hubo 8 meses, pero que era un blef. No, pero hace poco fue, este campeonato fue. Olimpia, ¿verdad? No, cancha de Cerro sábado a la noche. Que la gente corrió, Y este año, resultaba a gradería. Y este año el Cerro Sol. Que dijeron que que las cámaras no andaban. Y Cerro y Sol no hubo ni una este sanción año. para esa gente. No En hubo marzo sanción. fue. Y bueno. No, y por eso fue ese Claro. tema de los 8 meses. Claro, pero por eso te digo, no hay, porque sí Hay, entraron pero no la se misma cumple. gente. Y bueno, Y bueno, igual que la Barra bueno. Olimpia, creo que ya tiene Pero- 2 sanciones ya. La Barra Olimpia. Sí. Y no, nadie le controla, porque el censo era de antes, no sé ni cuál fiscal era. Había un fiscal que le Yo ponía creo que nombre, era en la Imas, época en la de época Imas. le ¿eh? ponía Sí, nombre a la las barra. Imas. Sí, estaba al centro de atrás, dice, se sentaba en la gradería norte con un cartel y decía buscado, 5 o 6 barras por ahí, de Cerro, que tanto se lo criticó porque estaba sentado y había que leer el censo para entrar. Y eso después no ocurrió más tampoco. Cerro Se Guaireña, declaró. adelantamos, perdón Federico. Sí. José Méndez, el árbitro. A la puta. Están los designados para la fecha número 11. El árbitro de aquel Libertad 1 Cerro 0 me dice ya alguien acá. Sí. Están las autoridades. ¿Querés ver lo de Olimpia? No, pero muchachos, ¿cómo puede ser que en otros países, porque de ahí comenzó el tema de la Premier League, que ellos tenían el censo de los hooligans y empezaron a limpiar, nunca más se fueron, alzaron las entradas, le dieron comodidad a la gente y realmente ahí comenzó a surgir la Premier League y hoy vemos lo que es la Premier League. Y la otra en Argentina, Acá- los 2 principales miembros no pudieron entrar de Boca, que pelearon, que tienen mucho poder, Diceo y el uruguayo, no sé cuánto, los 2 principales barras no pudieron entrar por el tema del derecho de admisión. Estamos hablando de cancha de Boca y barra de Boca, y barra de alto nivel, ¿verdad? Yo a lo que voy es, con esta situación es, todos condenamos la violencia. Y creo que en ese mismo día, y la audiencia es testigo, cuando se quería instalar, porque habrá sido uno de los momentos, y uno dice, mira un poco cómo es el comportamiento de masas. Porque uno hasta puede decir el tema de las barras, las hinchas organizadas, pero hay veces donde, por ejemplo, el sector de preferencia o el sector de platea no coincide. Pero ¿cómo terminó esa jornada? Con el famoso cántico que es de cancha: si no quieren violencia, aprendan a cobrar. Que fue el motu de la dirigencia. Y aquella vez dijimos, no, esto, más allá de que desde el lunes dijimos que fue falta de tacto, no hay forma de conectar lo que pasó en cancha, que ni siquiera pasó desde el lado netamente futbolístico y reglamentario, con lo que vimos allí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el tribunal tomó esta medida? Porque si era una cuestión de barras, debía sancionar solamente a la barra. ¿Por qué puertas cerradas? Que el tribunal sea claro para decir, no, ¿sabes lo que pasa? Acá vimos que fue la dirigencia la que, y ponerle el verbo que quiera, apañó, fomentó, Apoyó, lo que sea. financió. Por ende, el club es castigado. Lo siento a los socios vitalicios, pero ustedes reclámenle a su gente. O que digan también, que se sinceren, digan, nuestras sanciones anteriores fueron insuficientes porque nosotros sancionábamos a las barras, pero no tenemos pues la forma de controlar de quién lo que entra y no entran, y al final entraban todos los Bueno, barras. Perfecto. ¿Entendés? Pueden Pero, decir también claro, eso. pero esa aclaratoria sería muy fuera de tiempo y muy inoportuna para decir, vos la aclaratoria la tenés que hacer antes que ocurra la tormenta. No decir después la tormenta, ¿sabes qué? Hoy justo se me ocurrió tomar esta medida porque las anteriores no funcionaban. Porque acá el debate es,
¿por qué esta sanción? Cuando se venía con otras sanciones. Salvo que el tribunal diga, no, acá tenemos pruebas fehacientes, que la declaración, que esto, que lo otro. Pero vos ves y dices, no, momentáneamente hacemos esto y se pone cosas que el hincha, el socio dice, no, espera, sí. y allí volvemos otra vez al factor político. Mira, te digo una cosa, hay dos, por ejemplo, incongruencias que yo no entiendo. En Cerro y Olimpia. En Cerro ocurre que pasó algo muy preocupante que al final está pasando otra vez desapercibido, porque ahora se están dando los resultados y se mejoró el rendimiento de Cerro. Pero acuérdense que la barra puso una pancarta de cobran mucho, poco huevo, una cosa así. Después se fueron a apretarle a la gente de Cerro, pedían la destitución de Chiqui Arce. Bueno. O sea, ya estos están envalentonando cada vez más. El plantel tuvo que viajar 2 días antes para un partido. Tuvo que viajar antes, ¿verdad? Y en Olimpia, pasa lo siguiente, que el fin de semana, el último partido, salen algunos a decir, nos quieren bajar, todos contra Olimpia, y sale su propio técnico Julio Cáceres y no jugó bien Olimpia, y la expulsión fue irresponsable, y tenemos que mejorar eso, y ya pasó la vez pasada, refiriéndose a Salcedo, claramente, y tenemos estas expulsiones y tenemos que mejorar. O sea, vos en un mismo partido encontrás el discurso del dirigente y otro discurso del técnico. Mira una cosa, que en ese momento no se tomó mal porque estaba todo bien, pero recordemos que Johnny informó que la barra de Olimpia fue al entrenamiento, fueron 40 miembros a pedir fuerza para los partidos contra 12 de octubre Y Libertad. y Libertad. Y Libertad. ¿Verdad? Así fue. Sí. Fueron al entrenamiento, o sea, ellos tienen libre free pass en todos lados. Porque el socio no puede entrar a la villa, los periodistas no pueden entrar a la villa. Y acá fueron los barras, sí, a fuerza, compromiso. Y el partido era el miércoles. Y ese partido se perdió mal 4-0. Y si ese partido Libertad lo seguía asumiendo con los miembros que había, ganaba 8-0. Y eso lo quiso evitar la hinchada. Está muy claro el tema del pedido a Richard Ortiz y compañía. Ahora yo creo que tendría que llamarlo a declarar a Richard, ¿verdad? Porque forma parte de una investigación. O sea, cuando Michel Sánchez pone lo que pone y Richard después desmiente por ahí, tendría que ser llamado a declarar. O va a quedar así en el anecdotario y va a ser uno de los cargos. Porque lo de la bandera no cierra. ¿Cómo vas a poner en el mismo orden familias corriendo que una bandera? Que dice algo de patrón, ¿verdad? O sea, está eso, resalta la letra netita, le llevan el informe, ¿no? Pero por eso, ese tipo de cosas alimenta para decir, claro que la política está recontra incrustada en el fútbol. Por eso digo. Por eso no, O sea, yo entiendo, Bruno, cuando dice, lo que vos decís es lo que debería, pero lo que ocurre es otra cosa. Pero tenemos que focalizar primero la violencia que hubo. No, pero no lo descartes. pero los propios actores del fútbol, cuando Zapá dice lo que dice, o cuando Cardona dice que es lo que dice, ¿qué? No vamos a hacer los once para decir, ¿y de qué estará hablando el presidente de ser el presidente de Olimpia? No, yo no me hago el sonso, yo dije con nombre y apellido. No, y por eso. Pero en este hecho Olimpia Libertad, ¿qué es lo más importante? Pero Bruno, sí, fueron los actos de violencia. ¿Y cómo se cerró la jornada? Inclusive gente que no es de la hinchada organizada, en sector de plateas y de preferencia, gente que se quedó, terminó gritando, si no quieren violencia, aprendan a cobrar. O sea, dándole el manto de decir, se justificó lo que acaba de ocurrir porque el árbitro cobró mal. Entonces, que la barra cante, eso me parece hasta súper lógico. Si es leitmotiv. Ahora, que lo cante alguien que no vive con eso y es al día siguiente un profesional, padre de familia, anda a saber qué le va a inculcar a los chicos, ¿no? Bueno, Es que ya hay chicos, en el hincha Pina la otra vez un niño de 10 años dijo, Carte compra todo, esto es una mafia. Así dijo Mitaí, en el hincha Pina estaba. Sí. 10 años tiene él. Eso no va a poder borrar, es que yo no, tampoco estoy para decir, no digan, lo que estoy diciendo, me parece nomás que sin contar o hacer una opinión sobre lo del tema Acarte, me parece que lo más importante es que ese partido se suspendió porque hubo demasiada violencia. A eso nomás me estoy refiriendo. Yo no quiero Bruno, que el foco se vaya a otro lugar. Pero estamos hablando de una consecuencia para decir, espera, porque también para mí me parece que es una duda genuina, que el hincha se pregunte, espera, incidentes con barras hubo antes, porque fue lamentable lo del miércoles, pero no fue inédito.
Y yo recuerdo aquel Cerro Sol también. Yo recuerdo el Sol Olimpia en Pedro Juan Caballero. El Guaraní Olimpia, ¿te acordás que fueron a no, Boca, eso fue rompieron terrible. todo? Bueno, Los entonces, trofeos, los trofeos y compañía. para cerrar nomás la idea, el hincha genuinamente puede tener dudas de decir, espera, pero esta es una sanción que no es común en relación a los incidentes que eran más comunes, ¿se entiende? Pero vino esto. Después ve el informe y aparece Cántico, Mameluco, presidente honorario. Claro que va a tener la duda legítima de decir, acá era, o sea, acá es Sí, peor pero cantar antes, lo que se antes cantó. se hizo costar lo de la violencia. Parte del informe del árbitro está eso que es lo del mameluco del cántico. Que a mí, te vuelvo a repetir, me parece una cosa muy extraña que el árbitro se preocupe por el cántico de los hinchas. O sea, salvo que sea una cosa política de, no sé, de... No, o sea, es política, pero a ver, aquí... Porque viste que la FIFA dice la política, No. la homofobia y compañía, y no sé en qué parámetro entra para el árbitro este tema yo entiendo, pero si ahora están puritano con lo de la FIFA, no, el tema de la política, el tema de la religión... Pero vos no te acordás que una vez le suspendió a un jugador porque festejó... el Conejo Benítez. El Conejo Benítez, ¿qué fue que sacó? Y que No, decía Jesús te amo. Jesús te amo y le suspendieron al tipo. Bueno, y después que hizo el tribunal, nos mandamos una y rectificaron rápidamente. Porque, a ver, eso yo entiendo. Si hay un partido entre Israel y Palestina, ¿verdad? O si se juega el forma ahí entre... O vos te vas a jugar contra Israel y no sé. Claro, ahora, pero lo que te quiero decir es... El clásico de Escocia, ¿verdad? Claro, pues eso es el All Fair. Sí. Ahora, pero para cerrar nomás... No, quiero completar nomás para la gente que no se acuerda que le dieron 5 fechas. Claro, y después tuvieron Y que rectificar. El país se levantó y rectificaron, y levantaron las 5 fechas. Fue en cancha de 12 de octubre de Itagua. Claro, Hasta hubo Guaraní, pronunciamiento católico y todo. el Sí, equipo de Jubero creo que era. Justamente hablando de la buena época del Mister. Yo para cerrar nomás, ¿sabes por qué me llama la atención, Bruno? Porque después decían, no, pero hay que ser puro, el tema de la FIFA prohíbe. Bueno, la FIFA prohíbe el tema de la homofobia, ¿verdad? Entonces, ¿sabes que cada partido nuestro No se va a quedar llenar nadie. de... No va a quedar Si nadie. acá en la Libertadores los dos clubes dijeron, por favor, en nuestro torneo nomás grita eso. En nuestro torneo nomás ser homofóbico, ser racista, pero acá porque hay una multa de Conmebol. Entonces, en un partido de Copa Paraguay, entonces, yo lo que te digo es, sería lo ideal dividir el tema de la política, el tema del deporte y que todos los actores, pero si los propios presidentes, dirigentes, técnicos dan esos mensajes, no, pero acá hay cosas raras, ya nos avisaron que podía haber aquel blef que hizo Gustavo Florentín, entonces aquella yo te dije, y ya no tiene demasiado peso la palabra, entonces cualquiera dice cualquier Claro, y ahora cosa. sigue dirigiendo. Florentín sigue dirigiendo como si nada. ¿Y qué dijo aquella vez? Nosotros ya teníamos información. Pidió, ¿Fue llamado? Pidió disculpas después. No, después. Claro, pero yo te pregunto, ya que hablamos del tribunal, ¿fue llamado a decir, señor Florentín, no, lo que pasa es que... Pero ya el daño está hecho. Vamos a habilitar 10 audios WhatsApp. ¿Puede ser? Sí, quiero agregar algo más. 0972730730. ¿Qué opina la gente? Sí, quiero agregar algo más nomás, antes de los oyentes. El tema de los responsables de tomar decisiones. ¿Recuerdan que nosotros hablábamos aquí con el fiscal Ramírez, creo que era el apellido? Él decía, tengo aquí varios detenidos y tengo que analizar los videos. ¿El que se enojó? ¿Dónde están los detenidos? Sí. ¿Sabe por qué le soltaron a todos? Sí. Porque lo detuvieron por pantalla, porque quedaron, los verdaderos responsables no fueron detenidos. Entonces, no, hicimos nuestro trabajo, dice la policía con la fiscalía. ¿Qué hicieron? Nada no hicieron. Entonces, aquí me parece que el tribunal tiene que tomar la verdadera decisión de suspender. Hay 10.000 videos de lo que pasó el miércoles. Pero, está todo claro lo que pasó. Te voy a decir una cosa. Entonces, los perros en el barrio que se ríen. Mira vos, fulanito, sí. por decirte, Pomelo, se le llama apodo Pomelo. Ahí Pomelo, o sea, Quilombo está armando Pomelo. Todo el mundo le conoce en el barrio. Pero la fiscalía y la policía no le puede detener al famoso Pomelo. Y me parece Y vos le ves cada partido al tipo. Y me parece que eso es lo que el tribunal no quiere decir. Nosotros queremos tomar la medida de suspender las barras, pero la policía no va a hacer en forma su trabajo, es lo que te quieren decir. No, y por eso desde la aplicación, fíjate Bruno, que acá estamos acostumbrados, inclusive, vos hablabas de las varias leyes que tenemos, el tema de la aplicación. Porque acá pareciera ser que es más importante mandar el mensaje político. Y después, no la aplicación, porque si vamos a una cuestión pura. A ver, ¿qué es eso que el tribunal dice? Puerta cerrada, pero se puede vender para la gente visitante. Vamos a algo puro.
el domingo, ¿hubo gente de Olimpia en la cancha? Sí. Claro que hubo. Y uno de los goles... O sea, gente sola estaba festejando. pero voy nomás, o sea... El norte festejaron, Sí, la mitad claro. festejó y la otra mitad se cayó. Claro, pero ¿a qué voy? O sea, es como que hasta el que está para hacer cumplir, pareciera que no le interesa demasiado, porque ya te tira una ley que es de una aplicación complicada. Y segundo, después, yo ya hice lo mío. Eso es lo que irrita, eso es lo que cansa, porque eso no solamente ocurre en el fútbol, ocurre en todos los otros estamentos. Y por eso la gente, para mí, y está bien, está totalmente interconectado. Y yo nunca vi que esté tan interconectado como en la actualidad lo que está ocurriendo en el fútbol con la esfera política. Nosotros podemos gastar 20.000 horas de espacio radial, televisivo, no sé, muchas hojas del diario, impreso, digital, lo que fuese. Pero mientras que no haya realmente una decisión de la gente que... Pero no hay que cansarse, Ariel, porque Ojalá si que no nos nosotros callamos. Ojalá. Y nos porque cansamos. acá tiene que ser, primero que todo, a nivel Estado. Estado, de verdad, si es que se va a combatir frontalmente y de verdad. Los dirigentes, porque salimos en lo mismo de siempre, porque las barras son protectorados de los dirigentes. ¿Te acordás de Entonces, esa vez que hubo una muerte en la Secretaría Nacional de Deportes? Claro. Siempre Al tenemos día ejemplo de siguiente, eso. se fue el subsecretario, el Trajimos. secretario, el director, No, el ministro, los senadores el presidente de diputados. clubes, presidente de todo. Se fue. ¿Sabe qué faltó? Que venga la reina Isabel viva todavía en ese momento de y que sencillo. venga, no sé. Así mismo. A transmitir No, paz. Mensaje. Mensaje. Señores, queremos enviar un mensaje claro. Bola, todo, bola. Imagínate, Pasó el tiempo, nadie más se acordó. Imagínate quién fue la cabeza de los políticos de esa vez. Era Villamayor, que después terminó. ¿Por qué me terminó ponen huyendo. tiempo? Y ¿Para siguió- qué? No solamente porque era ministro. Pero usted no se acuerdan, en esa no, época, no. ministra de Deporte era esta señora, la Fátima. Sí. Que no hizo absolutamente. Y después le bajó en una. No, lo que pasa es que hay hinchas de fútbol y hay hinchas de fútbol de salón, le bajó. O sea, entonces, cuando vos me decís, cuando en una Secretaría Nacional de Deporte mandan a una persona que no tenía ni idea de lo que era el deporte, porque había sido que, no, el tema de la campaña financiera del actual gobierno. Y entonces, ¿cómo me hace decir, no está conectado? Claro que está conectado. Entonces, acá la pregunta es, ¿está bien esta sanción a Olimpia? Y yo te digo que solamente estaría bien si es que el tribunal dice, señores, acá vimos que la dirigencia del Olimpia generó y causó esto y lo que se vio. Pero en su resolución no dice eso. Y bueno, y si no dice eso, es llamativo. Salvo que en la segunda resolución ya, porque te acordás que Prono dijo, no tratamos el tema de fondo todavía. Esta es una suspensión provisoria, digo. ¿Y cuál es un antecedente o cómo le dicen Jurisprudencia? ¿Cuál es? Yo no, o sea, Un solo partido, disculpame, Dani, que se burló, que fue el cancha General Día Olimpia Sol. claro, pero Que esa vez fue por lo de Pedro Juan. No, fue el de Pedro Juan Caballero, pero Claro. fue un solo partido. Pero esa fue la sanción. Y que, claro, y que fue la gente de Olimpia, era mayoría, 90-10. La En aquel otra. partido. Ahora hay una que va a dar carrera, yo estoy averiguando bien. La otra que recuerdo, Federico, Disculpame, es, sí. vos recordaste cuando en el Defensores, aquel Cerro Libertad, que todos Claro, sabíamos que los claro. puntos debían ser Sí. para Libertad, pero al Cerro de Olimpia le convenía que se jugara y se jugó. Bueno. Y después se jugó a puerta cerrada, entre comillas. Y recuerdo que el día de Tacuarembó Olimpia en el Bétega, con lo Sí. del penal de Luis Neri, en la cancha de Cerro jugaban Cerro y General Caballero. Y ese habrá sido el día récord donde había colegas periodistas, porque la zona de periodistas estaba llena de hinchas de Cerro, ¿verdad? O sea, pero yo te hablo de, esa es la jurisprudencia, pero no eran así. Todavía no tocamos el tema de fondo, pero ya le metemos esta sanción de forma provisoria. No, acá te hicieron la del jueves, que dicen que Nacional pediría para el ingreso al estadio que lleve una camiseta o un buzo de Nacional. La única persona que va a poder entrar es gente que tenga una camiseta o un buzo de Nacional. Nacional Olimpia. Nacional Olimpia. ¿Vos me estás hablando en serio? Y bueno, y por eso estoy tratando No, de... vamos a hablar con...
Sí, no, no, pero sí, claro, por supuesto. Por Que no, eso yo quería- me diga que el tercer Por- elemento que tengo un tatuaje al señorico. Y no, pero viste que No, Nacional no, quería, pero, pues, pero en serio estoy que preguntando. más que menos tiene una camiseta nacional, por eso... no. Nacional querido. Nacional querido. No, no, Es no, el no, segundo no, club de no, todo el no, mundo. Es Vos la cierto. otra vez contabas, yo no quise Es creer cierto. que en una vez hubo también algo así como una sanción No, eso y fue que es Cerro nacional Libertad. para ingresar. Cerro Libertad. Cerro Libertad, En la que le época- preguntaban cosas Sí. de su club, por Olite, ejemplo. Olite era uno de Campeón la, del 55, compañía, asesores. sí. ¿Quién era Coquito Martínez? No sé, Exactamente. en qué año Pero jugó el en equipo el del Libertad. siglo. Ah, A lo que informaba Federico. Fue cierto, ¿eh? Y a lo que informa Federico es para darle peso a lo que te decía. Acá ya hay una predisposición, salió una sanción y la perra lo primero que piensa, ¿y cómo vamos a... somos garrinchas en eso? ¿Cómo vamos a evadir eso? Si la propia gente nacional te dice, vamos a hacer, es porque ni ellos confían que se va a cumplir en un partido de visitante para el Olimpia. Por eso, yo repito, Tenemos revienta el WhatsApp, esto explota. Tenemos a Alejandro Aquino al aire, directivo de Nacional. Un gusto saludarte, Alejandro. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo estás en la mesa? Bien, bien. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Alejandro, ¿ustedes van a pedir requisitos van a tener para el ingreso de los hinchas del jueves? Estamos hablando Nacional Olimpia. Sí, estuvimos analizándola en la organización y vamos a solicitar que cada hincha de Nacional lleve una camiseta principalmente, ¿verdad? Depende del clima, capaz si se necesita una camperita nacional, abajo la remera, pero más bien la camiseta Bruno. Ah, podría ser un buzo también de Nacional. Y depende del clima, ¿verdad? No, por eso, si está cálido, Pero Alejandro, te pregunto, la camiseta principalmente. ¿y qué pasa si ahora un hincha de Olimpia compra una camiseta del Olimpia o o de Nacional, perdón, o el mismo hincha de Nacional que es hincha nacional pero no tiene una camiseta? ¿Qué puede pasar? Claro. ¿Y cómo hace para decir este sí, este no? Y yo creo que cada hincha tricolor va a ser custodio de la pasión que tiene cada uno a su lado, ¿verdad? Porque nosotros nos conocemos todos, somos una familia grande y sabemos perfectamente quiénes son hinchas del club. O sea, ustedes van a contar con hinchas que van a ser una especie de ayuda o de controladores. No. Yo digo particularmente nomás, no. Yo creo que cada nacionalófilo le conoce al que está a su lado. En ese sentido nomás. Ya entiendo. Y, Alejandro, ¿qué van a hacer con el tema del sector de visitantes? ¿Se va a habilitar para los hinchas de Nacional o van a dejar esa zona liberada? Les explico más o menos cómo estamos organizando. La preferencia lateral hacia el supermercado va a estabilizar, o sea, todo el estadio prácticamente a los hinchas tricolores. En ese sector vamos a habilitar las preferencias a 20.000 guaraníes. La visera, como siempre, va a ser para canje de socios activos y vitalicios. La preferencia baja debajo de la visera va a tener un costo de 30.000 guaraníes. La preferencia lateral izquierda va a tener un costo, como siempre, de 60.000 guaraníes. Y los ingresantes del staff, directivos y demás del Club Olimpia van a estar encima de lo que es el vestuario visitante en la preferencia. ¿Y qué harían si, no. por ejemplo, Fabio, ¿no querés terminar? No, sí, porque creo que iba a indicar ese tema. Hay un lugar que por lo general es indicado para los visitantes, donde se puso Sí. la hinchada de Libertad. ¿Qué van a hacer con esa zona, Alejandro? La gradería encima del arco hacia Atlántida, hacia el Club Atlántida, no va a estar habilitado. Sí, va a estar habilitado también para la hinchada tricolor y exclusivamente para lo que es la batucada y demás. Va a estar habilitado la gradería frontal a las preferencias, que generalmente nosotros le llamamos como calama, ¿verdad? Que tendrá un costo de 5.000 guaraníes. Y, perdón, ¿qué harían, Alejandro, en caso de que le vean algún hincha con la remera de Nacional festejando algún gol de Olimpia? Porque el domingo se vio a gente supuestamente de Sol festejando gol de Olimpia. Yo creo que más que nada la familia tricolor va a estar presente, porque como nos van demostrando
cada partido, la hinchada tricolor, la fiel hinchada tricolor. Yo creo que va a ser un partido más que exclusivo para la familia tricolor, ¿verdad? Aprovechando la circunstancia extraordinaria, ¿verdad?, que pasó con la hinchada de Olimpia. Alejandro, para alguien que no está familiarizado, por eso la consulta, Sí. suele ser luego así el tema de los precios, porque mencionaste que una preferencia va a costar 20, la central 30, no la zona de canje, y la que está hacia el sector izquierdo 60. ¿Suele ser luego así? Sí, los precios variamos un poco justamente por las circunstancias extraordinarias que hay, que no va a haber público visitante, ¿verdad? Pero espera, pero eso quiere decir que tácitamente ese sector de 60.000 es porque creen que allí va a ir la gente de Olimpia. No, ese sector siempre, ese sí se mantiene siempre el mismo precio. 60. El que no se modificó pero la el preferencia monto. que va hacia Atlántida estamos hablando. Sí, la preferencia que está encima del banco de suplentes de visitantes más o menos. Sí, que hacia la zona de Atlántida. Exactamente, más hacia la zona de Atlántida. ¿Y por qué cuesta más caro ese sector que el central, por ejemplo? Porque es un área mixta, generalmente van los dos clubes y tienen justamente para precautelar la familia tricolor y van los que quieren también en ese sector y tiene una visión más que privilegiada en la cancha, ¿verdad? O sea que por un lado sí y por otro no. Claro, porque no puede entrar gente visitante, pero abro el sector visitante para la gente que suele ir ahí. Porque yo internacional no voy a pagar 60 si puedo ir a la de 20. No es sector visitante. Sí, local. pero vamos a entendernos bien, porque el sector central es mucho más, se ve mucho mejor, mucho más privilegiado, está la visera, todo. Sí, pero esa preferencia es muy cómoda también. Generalmente nosotros que estamos ahí encima tenemos una visión también privilegiada porque por la medida de la cancha, ¿verdad? Que siempre quisimos poner un precio un poco más para que la familia tricolor vea cómodamente y pueda acudir con tranquilidad, dándole un privilegio, ¿verdad?, en esa zona. Dijiste que el sector de Calama, que es de visitante, no se va a utilizar para los visitantes claramente. Va a costar 5.000 guaraníes y ahí no se puede filtrar. No se pueden filtrar hinchas. Para la hinchada tricolor, que sería batucada, bandera, todo lo demás. Solamente para ellos. Solamente para la hinchada tricolor. El único sector habilitado para la gente de Olimpia es que, según el listado que van a tener, que tengo entendido que son 100 personas que son arriba del vestuario visitante y están directivos, staff, jugadores que no han convocado y demás, ¿verdad? Alejandro, muchas gracias por atendernos. Seguiremos hablando, sí, muy gentil. Dale, Bruno, un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Alejandro Aquino, directivo de Nacional, encargado del tema de las entradas. Vamos a hacer un ping-pong con Edgar. Vamos con los audios WhatsApp. ¿Qué piensa la gente de lo que estamos debatiendo? Tema candente, ¿eh? Tema candente, digo. 20.000 guaraníes vender la camiseta nacional ahí. Pero hablo en serio, ¿eh? La camiseta nacional es una camiseta muy que está en todos lados. Y no precisamente la original va a ser. Si la que vende en la calle colgada cuesta 20.000 guaraníes del Cerro, Olimpia. Vende y te pones la camiseta nacional y te vas tranquilo. O pedí alquilado a algún amigo. Alguien te va a frenar. Vamos. ¿Qué vende? ¿Pedí alquilado a un amigo siempre? No, claro, hay amigos que tienen. Muchacho, Pero vos te pensás que no hay. Después, ya está, si ya. el dirigente. A ver, todos escuchamos la explicación de un sector de 60.000 cuando el sector bueno es 30 y el otro sector ¿Cómo es hacer para editar el tema? Bueno, no sé si porque vamos con es imposible, no. Si amigos hagan una Ahí Johnny dice sobre quién está Donaya. Mira, te das cuenta. Hagan el censo y que se le exija el padrón y que se vayan todas las. Bueno, entra Edgar y vamos con el audio. Vení a Bristol y aprovecha por el mes de la primavera una cuota de regalo en todos los productos. Escucha esta super oferta TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD precio normal
Nacional. 18 cuotas de 456.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 189.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho, nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. 0972730730. Audios WhatsApp. En todo deporte debe separarse y excluirse totalmente lo referente a política y a religión, porque eso, en cualquier reunión de amigos, de familia o lo que sea, cuando se comienza a hablar sobre eso y discutir se llega a realmente extremos. Así es que se debe excluir y debe ser sancionados aquellos que meten la religión y la política en el deporte. Bruno, lo único que falta ahora es que pongan una butaca para el referee y nos callemos cuando empiece el partido. Silence, s'il vous plaît. Hay que individualizar a estos vándalos. Cámaras por todos lados, se le hace una demanda civil. Yo acá en mi teléfono veo que tengo 15 cámaras en mi casa, acá en mi teléfono estoy viviendo sin problema. ¿Cómo que no van a poder? Y otra cosa, Ariel Chihuahua, ya trae hoy a la mañana. Sara Moreno le pasó por arriba. ¿Será? Qué vergüenza ser nuestro representante y se hace el píbulo acá. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco. Activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Visual Banco, más digitales, más humanos. Vamos a los partidos más importantes que vamos a tener en esta fecha del torneo clausura, la fecha 11. Libertad Tacuarí mañana en cancha de Libertad en la Huerta. Derlis Benítez va a ser el árbitro del partido. En el bar va a estar Fernando López. Cerro Porteño Guaireña mañana 19:15 en La Olla. José Méndez el árbitro. En el bar estará Derlis López. Y para el jueves el principal partido, Nacional Olimpia Arsenio Rico 19:15. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar Fernando López. Bruno, y es obvio que hay ensañamiento en la selección con Olimpia. Lo mismo en cualquier otro club, la misma pelea, lo mismo todo, y no pasa nada. Pero con Olimpia hay ensañamiento, Bruno. Este país está gobernado por doble discurso. Ustedes le llaman a un presidente, declara el tipo cualquier y le llama al otro presidente, ahí se arma el quilombo. El hincha común está escuchando, el fanático, el idiota, se va a la cancha en un quilombo y todo el mundo llorando, gritando. No deja de joder, no. Está el audio de este señor que dice que no hay que mezclar la política, la religión. Entonces Horacio Carten jamás se debería estar como ni siquiera miembro de un club de fútbol, porque su vida es más político que deportivo. Mezcla todo, la política, todo, y hasta inclusive se pasa amenazando a la gente. Bruno y Chum no hicieron su monólogo después del Sarambí al día siguiente. Chum sí que no habló, era la barra de Cerro, era Chores. Chum iba a ser el más, no se calla ese tipo, o sea, habla media hora y ni él no entiende lo que dice. Brunito, se nota que no escuchó la radio, ¿verdad? Y tampoco el día siguiente. Brunito, preguntarle a Johnny Kepa el tema de Santi Vera, por ejemplo. En cada partido ni en la banca de suplente se va. Bruno, toda lo que decimos hay que identificar los vándalos, Se le conoce que todos los vándalos, y la fiscalía también sabe que son los vándalos. ¿Sabes lo que pasa? No es negocio, pues. Porque vos la presa y después se le pide 5 palos para salir, 10 palos para salir y clean caja. Luego siempre salen.
Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fácil es de solucionar este tema de la barra violenta. Sencillo, tienen que comprar nuevas cámaras, colocar una frontal ahí en cada entrada, registrando el rostro de todos los que entran, hacer también, si es posible, las entradas nominales y de ahí contrastar con las cámaras que se pongan en los estadios. Demasiado barato acá en Ciudad del Este las cámaras de estadio. No quieren, no tienen más voluntad de solucionar ese tema. Ese es el problema, Bruno. Mira, Ariel ahí siempre está chihuahueando ahí con Enrique y con Sara y eso, y vos no emití ninguna sanción ahí. Vos también sos un culpable ahí de que no recurría a las reglas de juego. Hay que sancionar a quienes incumplen las reglas, ¿verdad? Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Bruno, date con muchacho de la mesa. Hay que buscarle a todo hay que buscarle uno por uno, Bruno. No va a poseer en el fiscalía, en el policía, no va a poseer, Bruno. Te da el problema. Y este personaje que estuvo hablando con Derly González, con el capitán Richard Ortiz, este tiene prisión domiciliaria. Para el sapio capitán y a doña Taina. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Espectacular está el programa. Acá con inseguridad no va el tema. Hay que castigar nomás a los culpables. Y terminó. Hay que castigar. No hay de otros. Y ahí ya termina la fiesta. Yo antes me iba a la cancha, ahora por inseguridad nunca más me fui. Hace 15 años que no me voy a la cancha. Bruno, el tema de Olimpia. Yo soy olimpista, papacho, pero a veces es preocupante irte a la cancha. Ya esa primera vez que creo que se fue para uno, no estuvo todo tenso el tema. Después Olimpia Goyanense, que salieron los barras entre ellas a pelearse. Yo me fui con mi esposa y dos amigos y estábamos pensando en salir del partido porque se estaba poniendo peligroso y hay que identificar a estos barras bandidos, no hay otra. Bruno, mejoren la calidad de su repetidora en Ciudad del Este, será. Todos los días a esta hora se corta la señal, sale todo entrecortado. No sé si hay problema de internet o qué es lo que pasa. En este momento está muda la radio. No estoy escuchando el programa de ustedes. No, sí, tenés razón. No todo es culpable Horacio Carte. No todo lo que pasa en el fútbol es culpa, ni en el Paraguay es culpa de Horacio Carte. Pero él fue el precursor de todo esto. ¿O me vas a decir de que él, como no tiene comprada la justicia, no tiene comprado a los árbitros? Lo que pasó en el Estadio Defensor en el Chaco, ¿por qué pasó? Por la negligencia de ese árbitro corrupto y sinvergüenza. Se tiene que decir y se dijo. Hola Bruno, ¿qué tal? Y bueno, ¿y por qué hay violencia en el fútbol? ¿Por qué? Por culpa de ese señor Bruno. Y vale, hago decir la gente, hace lo que quiere el país, juega como su bola por Paraguay, por nosotros. ¿Por qué hay violencia? Por culpa de él, hay mucha gente que le odia, tiene hambre la gente por él. Por eso, porque hace lo que quiere Bruno. Otra cosa, el tema del departamento de árbitro de la APF, sabiendo que esta designación iba a traer protesta, ellos igual lo hicieron. Entonces acá nosotros estamos buscando explicar las consecuencias, pero el origen, nadie está hablando de eso, el origen. Y encima se aplican sanciones a un equipo con personas evidentemente que tienen una tendencia. Eso nomás, Arturo.
Tranquilo, no, hermano. Confunda, pero... A ver. Bruno, no es que la policía implementaron 1000 cámaras, no sé qué iban a tener en sus cascos y eso. Y 1000 cámaras están ahí, pero ¿qué es? ¿Se miran entre ellos nomás o no? ¿O le miran a la gente de la barra? Bruno, hablando de Nacional, ya mío, el puntero. Cerro segundón ya queda ahí. Bruno, cuando juega Cerro y Olimpia, la barra casi comportada más mejor. O para partido hace un y ya todo tranqui, después festeja la mitad en todas partes. Pero cuando juega Olimpia Cerro y cuando juega Guaraní Nacional igual también. Y cuando juega Sol de América con Libertad y después gana Sol 1-0 y ahí ya hay repercusión. El árbitro hay que hacer al parte de Cartes, empatar en el partido y sacar 2 jugadores de los rivales de la Libertad. Mañana será Boicinigo y Copen de Jehuí. Una cuarta índigo de mañana, pero mañana vamos para ver los fracasos. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio. Forretín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortino, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Bruno, que Brunetti esté en la cancha no tiene nada que ver con Cardona. Yo antes de la pandemia que me iba a la cancha ahí en preferencia y siempre le veía a él con su hija con la remera Olimpia ahí en preferencia. No sé por qué ahora que es candidato tiene que dejar de irse a la cancha, no entiendo. Brunito, no hay voluntad ni de la APF, ni de Olimpia, ni de Cerro, ni de Libertad, ni de Luque. No hay voluntad para poner freno a este tema de las barras bravas. No quieren hacerlo. No es que no puedan, no quieren. Hay que ya, apenas formal, apenas defenderla ya la Olimpia, pero falló apenas jamás. Hola Bruno, ¿qué tal? Los presidentes de... Su audio parece que... Te parece a mi mamá también, a veces su WhatsApp no lee el audio, a ver. ¿Qué tal Bruno? Los muchachos, el compañero de la mesa ahí. Qué pucha Bruno, no tenés ni cierto lo que te dice Dani Bruno. Acá ni el foco de todo, ni este enano que maneja el fútbol, ¿verdad? Y vos decís el refere. Claro que, ¿por qué reaccionó la gente? Porque estaba todo cocinado. ¿Dónde empezó el quilombo? A designarse la Juliadosa. Y después cocinaba en cada partido contra Libertad, a los otros equipos se le expulsa a jugadores, Bruno. No vayan a ser tan parcialistas, que vos sos empleado de HC, pero ahora Bruno me extraña. Fuerza muchachos, les sigo escuchando. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendibio caballureza. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Buenos días muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes ya. ¿Se recuerdan que Cerro tuvo un problema y Cerro dio todas las imágenes del circuito cerrado y sancionó a los que responsables? Y la fiscalía no hizo eso.
Ahora con lo de Olimpia no quieren dar el circuito cerrado. Cerro actuó bien. Ahora, el otro club. La APF lo que propició la violencia nombrando a un árbitro sin capacidad de arbitrar un partido en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Este tipo tiene que irse a su casa, dejar de arbitrar, de crear problemas. Este es lo que crea problemas. Desde el partido de Cerro Guaraní viene haciendo, cada partido cobrando de forma realmente desastrosa. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal ahí a toda la mesa? Yo creo que la solución debería de ser para el tema Olimpia. Yo soy socio y creo que debería de ser solamente para los socios el partido de Olimpia de ahora en más, hasta que termine el campeonato. Los barras no son socios, eso es lo que son un delincuente. O sea, aparte de que se les regala entrada, se van y hacen quilombo otra vez y somos nosotros los perjudicados. Entonces, para mí que debería ser solamente para socios el partido de Olimpia a partir de ahora hasta que termine el campeonato. Pion de área la ana la de remera con ni 20.000 guanitos vale ahí. La nacional camiseta o Jepi, no oiga tu calle maestro para la 25, ande volando de remera de moneda 20 de vale. Buenas tardes, Bruno, y ahí a los muchachos. Tranquilo, Bruno, esto no va a ser por mucho tiempo. Si no le conviene a la APF, que es lo que va a recaudar si no limpia sin público. Bruno, realmente es lo que tiene que castigarle a Miguel Cardona, porque él es el que armó el quilombo. A él hay que sancionarle, ya que se jode este presidente de la PF. Creo que a un presidente, no sé si fue a Zapá que le suspendió, no sé a quién fue que le dio una sanción también. Ese es un sinvergüenza, un mentiroso, prepotente, como enano que es. Pelado, no tiene vergüenza, caramba. Y lo sé, tranquilo. Ya cortamos. Buenas tardes a todos los de la mesa. Che, Bruno, impresionante cómo te volviste un defensor de Carter, ¿será? ¿Qué pio te pasó, Bruno? Antes también destrozaba a Harrison y ahora son más buenos que Lassi con él. Y con HC, qué puta. Está en tu mesita de luz, parece él, ¿eh? Sí, dale. Buenas tardes, Bruno y la mesa. Acá el tema es Elizondo, hay que sacar de ahí. Quien puso al refe que tenía problemas, le puso otra vez. Y ahí se originó todo. Todo lo que pasa ahí en la liga es una rosca mafiosa son. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes ahí a la mesa de las soresa a los mitas, más ahí formalza. Va Federico, esa oña caramán esa área de este y cosa más, grupo 20.000 va a esta nacional camiseta vale esa. Para Twitter, vamos a la legalmente le tienen que suspender a la barra de Olimpia, lo que le tienen que suspender, identificar a esto badulaque del fútbol en serio, o sea, eso es lo que tienen que hacer, no a los que en realidad no vamos a ver jugándole a la Olimpia, será. Buenas tardes.
Hola, bonito. Acá tuvo la dirigencia de Olimpia la culpa porque quisieron para el partido y no encontraron la forma. Buenas tardes, muchachos. ¿Le salió algún jugador de Olimpia a sacar un comunicado en contra de la violencia? Ninguno, porque todos son cómplices. Maena, el olimpista hasta ahora cree que fue robado por Libertad. Libertad jugó a un ritmo que Olimpia nunca alcanzó. Así nomás. Bruno, esto no es para reír, vos te reís nomás, no, esto así será. Yo le apago, vende cartita apago el rollo. Pa yo pea, yo guapaiteo tipo vea, el rollo ve. Así la justicia tiene en sus manos, pico la pega tú. La pega, cualquier cosa en de belleza y que hoy contento. O sea que se supone que usted, los periodistas, tenía que ser único, el que es creíble, pero cuando ahí pasa peor ya ni pendeje no creemos a ella. Te está hablando ella. Cuando pata caranguichara de campeonato. Ay, Dios mío. Parece que no se entiende lo que nosotros decimos. Federico puso como un ejemplo una camiseta que no es original, que cuesta 20.000. La que ven en la vereda. Que podés evadir para entrar a la cancha, claro, utilizando eso. Bueno, y yo dije lo de Cartes, que para mí es un segundo plano. Y que me pareció extraño el informe, sí, de que haya puesto el árbitro. Pero que hay que focalizar en el tema de violencia y hay que hacer cumplir la ley, que se tenga el padrón de los barras para ir eliminándolos. Yo no dije en ningún momento que Cartes es un enano hermoso, ni que es ni nada, ni le dije nada. Yo no sé, no. Orden de prioridades nomás dije, muchachos. Eso nomás. Muy sensible, ¿no? Bueno, trae, Gary, vamos a... Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuya guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Vamos urgente a estas judiciales, información de último momento. Carlos Ortega de ABC TV y ABC Cardinal en línea con nosotros. Caso Ramón González Dar, juicio por un caso con la APF. A ver de qué se trata. Carlos Móvil Personal, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un saludo a todos los compañeros y a la gran audiencia del Cardinal Deportivo. Es así, Ramón González Daer va a afrontar un nuevo juicio, en este caso por presunto testimonio falso. Es lo que acaba de resolver el juez de garantías Raúl Florentín, quien admitió esta imputación presentada por la fiscal María Alejandra Sabornial. El caso se remonta a mayo del año 2021, Bruno, cuando Ramón González Daer se presentó en un juicio, específicamente el de José Alberto Medina Zagales. En este juicio que el expresidente afrontó en la querella que fue promovida por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por presunta difamación, calumnia e injuria. José Alberto Medina Zagales propuso en ese juicio como único testigo a su favor a Ramón González Daer. El hoy condenado a 15 años de cárcel declaró en ese juicio y en su relato afirmó que él salió de la APF por una renuncia voluntaria, que dejó de formar parte de la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sin embargo, después el propio organismo rector del fútbol paraguayo y la Conmebol aclararon que en realidad su salida se debió a que no pasó un examen de integridad y conocimientos y que eso lo inhabilitaba para seguir como dirigente del fútbol paraguayo. Es por eso que fue imputado por presunto testimonio falso y el juez Raúl Florentín eleva a juicio oral y público la causa. Antes de cumplir una semana de prisión en la cárcel de Tacumbú, donde recordemos ingresó el miércoles pasado junto a su hijo, ya se abre un nuevo juicio para Ramón González Daer, Bruno. ¿Y hoy por qué estuvo en el Palacio? ¿Ese es otro caso otra vez, Carlos? Sí, y es el caso de testimonio falso. La audiencia preliminar... del que vos estás haciendo referencia. Exactamente, Bruno. Esto inició ayer en realidad. La audiencia preliminar es la diligencia en donde el juez de garantías analiza la imputación presentada por el Ministerio Público, escucha
los argumentos que presenta la defensa y los pedidos que hace la defensa de las personas procesadas o acusadas, en este caso los abogados de Ramón González Dáez, y ahí resuelve si eleva o no a juicio oral y público la causa, como ocurrió en este caso. Porque el otro caso también... Diligencia, Carlos, ayer la audiencia preliminar. Sí, Bruno. Sí, no, porque el otro caso también es el tema de los cheques que él sustrajo presumiblemente del juzgado, ¿verdad? Exactamente. Ramón González Dáez, aparte de la condena de 15 años por usura y otros delitos, tiene otros 3 procesos. Bruno. 3 procesos. Por presunto testimonio falso, que ahora se eleva a juicio oral y público. Hay otra que es por una denuncia, por un caso de denuncia falsa que él presentó en contra de una de sus víctimas de usura, que también ya se elevó a juicio oral y público. Y hay otro que es el robo de los cheques, que las figuras penales allí son quebrantamiento del depósito y extorsión, y allí todavía no se hizo la audiencia preliminar, así es que también está esperando la decisión del juzgado en ese caso, a ver si qué pasa, teniendo en cuenta que la Fiscalía también planteó un sobreseimiento provisional, es decir, el Ministerio Público pide más tiempo allí para seguir con la investigación. En este caso específico, que es del testimonio falso, iba a relatar, Bruno, que ayer inició la audiencia preliminar y Ramón González Dáez participó con su abogado desde Tacumbú. Se conectaron por videollamada. La fiscal María Alejandra Sabonian se ratificó en su acusación, pidió que se eleve a juicio oral y público la causa, y cuando el juez Raúl Florentín trasladó esto a la defensa para que presenten sus incidentes, sus argumentos, comenzó a tener fallas la conexión con la cárcel de Tacumbú. Es por eso que se declaró un cuarto intermedio y Ramón González Dáez y sus abogados tuvieron que ir hoy hasta Palacio de Justicia para poder finalizar esta diligencia, teniendo en cuenta los problemas de conectividad, que no solamente es por la cárcel de Tacumbú, sino que se da a nivel país, Bruno. Bueno, gracias, Carlos, muy amable. Un abrazo, señores. Un abrazo. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Saludos a nuestros amigos de Hierro Parre, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. A ver, vamos con los últimos audio WhatsApp, por favor, y estamos con los oyentes y después con las informaciones ya plenamente deportivas. Con Wilson, con el señor Wilson, con todas las conexiones correspondientes, por favor, a ver. Hola, Brunito, no... Ya me están haciendo alcanza, ya me están... yo voy dando la remada de 20.000 y la 20.000 más. Es para... Yo voy a dar la remada de 20.000 ya me ya No, tranquilo. Buenas tardes, Radio Cardinal. Sale bajo tu audio, disculpame, señor. Bueno, el problema del fútbol paraguayo se llama la AP Fraude, encabezado por el fraudulento mayor Harrison. Harrison se va a su casa y 90% del problema del fútbol paraguayo se soluciona, amigo. La violencia va a desaparecer cuando los violentos que fungen de dirigentes y violentan los derechos de las personas que van a ver el fútbol decentemente, poniendo árbitros incapaces a dirigir un partido de fútbol, gente que no sabe ni entiende de fútbol. Ese es el problema. Harrison, penojeja o pata el problema del fútbol paraguayo. Bruno, una pregunta, Bruno, buenas tardes para vos y para todo tu compañero. Una pregunta, ¿qué poder tiene el presidente de Olimpia para mandar cerrar la calle de Asunción, la calle Mariscal López, porque su hincha quiere ver el partido? Que tuvieron que darse vuelta cuadra y cuadra la gente que vive por ahí alrededor de la cancha Olimpia. ¿Qué poder tiene?
Bruno, espectacular en el programa Roque González y Roenduna. Bruno, pecar ahí, causa verlo y copa de Carter, significativamente corrupto. Peango, Ollarra paite de la año de país, Ollarra full, peaco sea con Paraguay, peaño y teña en epoja, si no, no continúa de eso. Bruno, la gente opina, no sé qué es lo que le pasa a la gente, pero el equipo lo limpia. Salazar le entregó el gol a Libertad. El equipo lo limpia, lo que jugó mal. O entró a jugar el árbitro por ellos. El equipo lo limpia irregular. Y tenemos un campeonato donde el ídolo tiene 43 años, Salcedo 48, goleador, Tacuara 50. Ese es el nivel de nuestro fútbol. Señores periodistas, estamos cada 2 horas, más de 2 horas que estamos acá en corte de ruta, kilómetro 65, pasando Cruce Piribebuy. Ya está exagerando, ya con solamente cisterna, alguno que otro, y los otros camiones nos está atacando. Por favor, puede difundir un poco que le mandé, señor. Gracias. Soy camionero. Chao, señor. Difundimos su audio. Buenas tardes, ¿cómo están? Y el principal responsable es el presidente de Olimpia. No, ellos no pueden digitar árbitro a la gran 7. En vez de entrar a jugar, ellos entraron a llorar. O sea, lloraron antes. Y la barra se fue para incidentar. ¿Cómo van a pedir que tal o cual árbitro arbitre sus partidos? Está ocupado y ¿qué es lo que se creen? A ver, muchachos, mata que bien a Federico. Te yo y Pirecha y barato la nacional camiseta. Te yo Pirecha. Te yo Pire cuando no llegan de y barato y te. ¿Sabes lo que te dice? Que la piel era lagartija. Sí. Pero Federico ya se entendió. Vuelvo a repetir, puso como ejemplo la camiseta que no es original. Ya veo ahora cuando vamos al Juego Nacional. Sí, amigo, protección para Federico, vamos a pedir. No, yo tenía que me quedar afuera. Guardaespaldas para Federico, hermano. No, el jueves. La gente sabe de aquí. No, pero se entendió lo que dijiste. A ver. Bruno, a ese señor que dijo que solo tienen que entrar los socios del Club Olimpia. Miren un poco la preferencia de Olimpia. Son los más patoteros que es. Le mandan a la puta a sus propios jugadores. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Está por subir Luqueño, Está por subir Trinidense también. Sí, faltando 4 fechas para el final de la intermedia. De hecho, la próxima fecha ya se puede dar el ascenso. Sí. ¿De quién? De Trinidense. Si le gana a Pastoreo y San Lorenzo tampoco puede ganar. Claro, ahí ya está. Porque se enfrentan directamente. Tiene que ir Trinidense hasta Campo 9. Ahí va a ser de local Pastoreo. Va a volver a jugar en la cancha que utilizó varias veces en esta intermedia para enfrentar a Trinidense. Y sería el último gran momento u ocasión que pueda tener el equipo de Pastoreo para acercarse nuevamente y poder pelear. Pero ahora, peleando. ¿Cómo está la tabla, Fabio? Y ahora la tabla Trinidense tiene 56 puntos. 55 para el equipo de Luqueño y Pastoreo tiene 49. ¿A cuánto está el segundo? A 6 del segundo, que es Luqueño, Pastoreo. Y a 7 de Trinidense. A 7 de Trinidense. Y quedan 4 fechas. Quedan 4 fechas y se enfrentan entre sí Pastoreo y Trinidense. Si Trinidense le gana a Pastoreo, le va a sacar 10 puntos de diferencia. Sobre 9 en juego. Sobre 9 en juego después. Pero San Lorenzo tampoco tiene que ganar su partido. Por lo menos debe empatar. Porque si gana, va a tener chances todavía
de pelear. Claro, por eso, si Triqui le gana a Pastoreo y San Lorenzo no gana su partido, Trinidense será equipo ya de primera. San Lorenzo. Sí. El domingo, frente a Tira. El fixture tiene como fecha de partido en Campo 9, sábado 10 de la mañana, Pastoreo Trinidense. Y ese mismo sábado a las 10 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, ante Sportivo Luqueño. Y San Lorenzo juega el domingo a las 10 de la mañana, de local ante Atirá. Principales partidos. Bueno, entonces, Trinidense y Luqueño probablemente primera la próxima temporada. Sí, es muy difícil que se les Trinidense escape. no tiene mucha gente, ¿verdad? No, una Pero barriada. Luqueño, ¿y cómo va a ser el tema de la cancha de Luqueño? Ese va a ser un tema... La platea. Y hay una donación, se está hablando de una donación, Pero lo que es- de parte de la municipalidad. Más de Pero no, platea está y ya la confirmado Diana. eso. pero por lo menos es un proyecto que 1.200 millones de guaraníes, decía Juan Darío Cáceres. para reparar un sector, pero no va a ser suficiente. La APF le viene habilitando 4.000 entradas. Coste que ayer parecía que había más, pero hasta 4.000 Pero vos te entradas. imaginas, Luqueño, el próximo año que le lleven a Olimpia, Cerro... No, de hecho marcamos anoche en Peligro de Gol que la mejor recaudación del fútbol paraguayo se dio anoche. 61 millones. Claro, y no estoy hablando de intermedia nomás. No, más de 3.000 personas, pero eso es lo que figura, pero en realidad había más de 3.000 Claro, personas. Lo que pasa es que los socios canjean, no pagan, y más gentileza. Teníamos los datos y cerca de 1.000... Casi canje y 4.000 gentileza. entradas emitidas. Así mismo. Entradas emitidas, ya sea canje o En vendidas. cancha, Luque, ¿sí? Sí. Pero parecía que habían más realmente. Más de 4.000. Lo que pasa es que hay muchos sectores inhabilitados y se centraliza. Por eso es lo que hacen también las tomas de las cámaras, ¿verdad? O sea, cuando hay poca gente se le dice al director, mira, ponchame así, pero ese es un estadio grande y lastimosamente no se puede, o sea, no le pueden sacar el jugo por lo que ha ocurrido y veremos si es que la autorización se mantiene para el próximo año cuando, si es que se dan los resultados correspondientes, no para este fin de semana, por eso marcamos que Triqui es el que puede subir. Si en primera también va a mantenerse esta política o la PF le va a pedir que mejoren algunas cuestiones para que el Feliciano Cáceres ya pueda recibir partidos de primera. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Moreno Martín convocado a Bolivia. Sí, convocado a la selección boliviana que tendrá un amistoso el próximo 24 ante Senegal. Cerro Porteño hasta aquí tiene calendarizados los partidos hasta la fecha número 12, es decir, hasta el 20 de este mes, donde Cerro Porteño deberá visitar Itagua para enfrentar al 12 de octubre. Después se aguarda todavía la calendarización de los siguientes partidos, la demás fecha del campeonato, pero sí, Marcelo Moreno Martins convocado a la selección boliviana. Repetimos, el amistoso de Bolivia será ante Senegal el próximo 24 de septiembre. Juanma, y en relación a algunos jugadores que se van recuperando, Claudio Aquino, a ver, ¿quién me falta? Otro futbolista que estaba en etapa de recuperación. Rolón, ¿cómo están ellos? Sí, lo de Rolón seguramente para la siguiente fecha, para esta todavía no, y lo de Aquino va a tardar todavía, Ariel, porque es complicado, una enfermedad bacteriana informábamos cuando Cerro emitió el comunicado oficial, el informe, y veíamos la gravedad de la situación, sí, era como para 1 o 2 semanas más. Yo creo que va a estar allá por la fecha número 14 aproximadamente. Claudio Aquino a disposición de Francisco Arce, porque aparte de curarse de la enfermedad, él de vuelta deberá entrar al campo de juego y empezar de vuelta con los trabajos físicos, una enfermedad que le afecta a los pulmones, así que va a ir de a poco Claudio Aquino. Lo más probable entonces es que se repita el equipo Juanma, además que había jugado muy bien el último partido del equipo. Sí, el equipo va a ser el mismo. Según la información que manejamos, el mismo que le ganó a Resistencia, con Jan Fernández, Alberto Espínola, que está totalmente recuperado también, jugó todo el partido el viernes pasado, va a arrancar de titular mañana. La dupla de centrales, Juan Patiño, Alexis Duarte, como lateral por izquierda retomó la titularidad, mejor dicho, Alan Rodríguez, que ya se ganó el puesto, va a ser el titular como lateral por izquierda. Enzo Jiménez también volvió a retomar la titularidad como volante por derecha. El doble 6 no se cambia. Hasta aquí, por más que Carrascal haya ingresado, haya mejorado el circuito de juego de Cerro Porteño en el medio campo, va a continuar en el banco de suplentes Ángel Cardoso Lucena con Robert Pili Mota, será el doble 6. Por izquierda se mantiene Brian Zamudio,
Pachi Carrizo de media punta, y también se ganó la titularidad a base de buenos rendimientos Fernando Romero, la probable alineación de Cerro Porteño. Bueno, el ambiente uno supone ha cambiado todo. ¿Cómo está porque cuando las cosas no caminan, no hay respuesta de los dirigentes, todo el mundo se esconde, es todo negativo? Ahora, ¿qué tal con los dos partidos que se ganaron? No, totalmente, Ariel, es un ambiente totalmente diferente. Ayer también lo remarcaba el Pachi en conferencia de prensa, aparte también lo vemos a Juan José Zapag un poco más participativo de nuevo en los medios de comunicación, después de haberse llamado a silencio durante mucho tiempo, rompió el silencio en el Cardenal Deportivo y a partir de allí mucho más activo. También la presencia de más dirigentes que se van sumando también a lo que va a ser esta campaña de Cerro Porteño. Evidentemente el objetivo es campeonar, ahora se retomó la punta, si bien compartida con Nacional, pero qué diferente, ¿no?, de cómo se desarrolló el mes de agosto sin victorias, y ahora arrancado septiembre 2 victorias seguidas, una muy importante en contra de Libertad, y ya la fecha pasada alcanzando la cima del campeonato. ¿Qué pasó para que los Barra cambiasen de postura en mitad de semana antes del partido con Libertad? Porque en lo que fue lo previo frente a General Caballero era una convocatoria, manifestaciones de aquí para allá, hasta en el este del país, y fue una convocatoria así para que la gente vaya a alentar. Cambió digamos la postura al respecto a la situación, al estado de cosas. Y me parece que fue muy oportuna la presencia de Juan José Zapag en el Cardenal Deportivo, justamente el día viernes antes del partido ante Libertad. Y hubo una bajada de línea directamente, pedido que se calmen las aguas, de apoyar a los futbolistas, al plantel, a Francisco Arce, de tratar de empujar a una victoria, y evidentemente esto tenía connotaciones también, ciertos intereses detrás. El tema de la manifestación de los Barra y compañía estaba movido por intereses de terceras personas. A decir de Juan José Zapag, de no oficialistas, de opositores, supuestamente, pero sí, definitivamente la intervención del presidente del club tuvo mucho que ver para que se calmen un poco las aguas y para que se deje atrás el tema de la manifestación de la Barra principalmente. Bueno, por ahora hasta aquí la información de Cerro. La seguimos después, Juanma. ¿Cómo no? Habrá que confirmar, pero los últimos 2 partidos, contra Libertad, premio triple, contra Resistencia también. Habrá que ver si se tiene la misma política para el partido de mañana ante Guaireña de local en la Nueva Olla. ¿Y cómo se hace? ¿Sabes cómo se hace con el tema premio? ¿Se paga inmediatamente, así como Francisco Campos hacía en Tacuarí con el maletín ya apareciendo y se pagaba a los futbolistas, o es una operación distinta? Generalmente cuando hay victoria sí se da la situación del premio, si no en el día, 2 o 3 días después del partido ganado, ya se abonan los premios. Habrá que ver con el tema del premio triple, no tengo esa confirmación, pero generalmente es el modo en el que operan el Cerro Porteño con los premios. Juanma, hay también convocatoria de hinchas nuevamente para estar mañana en la olla, ante esta situación que vive el equipo nuevamente el presente de ser puntero. Sí, están utilizando un hashtag en el Twitter los aficionados del Cerro Porteño que quieren tratar de tener una buena convocatoria. Hasta aquí la convocatoria más importante fue en el partido contra Libertad. 20.200 personas habían ingresado en ese partido, y habrá que ver mañana entre semana, si bien puede ser que el horario ayude un poco porque es 19:15, ya a lo mejor le va a dar tiempo a las personas, a los aficionados, salir del trabajo, ir directamente a la cancha, pero también está la cuestión de la salida. Cuando termine el partido a lo mejor va a ser un poco tarde, pero los hinchas de Cerro están muy entusiasmados, retomó la punta del equipo y tienen la intención al menos de vuelta de convocar una gran cantidad de personas mañana en el partido ante Guaireña. Ya se pagó el premio triple, me dicen, Juanma. Ahí está. Todo el día, muy sí. Bien. Muy bien, perfecto. Confirmada la información entonces, sí. Ya abonado el premio. Claro, porque lo que generalmente se juega un poco es con el tema del salario, eso 2 meses aproximadamente de atraso, pero es una situación, hasta si se quiere, normal dentro del fútbol paraguayo, pero con los premios sí, tengo entendido que cumplen, no pasa mucho tiempo y ya se abona el premio. Dale, Juanma, gracias. Dale, Ariel, saludos a todos.
Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Budín Flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Haz tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, tenemos que ir hasta Johnny también para tener toda la información de Olimpia. ¿Cómo es que arranca? ¿Cuándo el campeonato? Mañana, ¿verdad? Mañana. 16:45 el primer partido. Libertad recibe a Tacuary. Libertad necesitado por ganar, por estar otra vez ahí expectante, y lo de Tacuary, de gran presente con Iván Almeida como entrenador. Y sigue la jornada de mañana con el partido Cerro Porteño Guaireña, 19:15 en la Nueva Olla. El jueves el primer partido va a ser Guaraní Ameliano, que se va a jugar a partir de las 16:45 en el Rogelio Olivieres, y partido de fondo para el jueves Nacional Olimpia 19:15 Arsenio Erico. Y el viernes 12 de octubre va a recibir a Resistencia en el Luis Salinas en Itagua, 16:45, y el partido de fondo el viernes 19:15 Sol recibe a General Caballero de Mallorquín. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, el tema Olimpia, partido del día jueves. Sí. ¿Quién va a ser el reemplazante de Derlis? Y no, si primero Antolín... primero y se ataja. Si Olveira vuelve o no vuelve. Olveira, el tema Olveira. ¿Verdad? Porque mira que larga la fiebre, ¿eh? Algo bacterial, no sé qué tenía Olveira. No, ese fue Aquino. ¿Eh? No, lo de la bacteria Aquino. ¿Y Olveira qué es lo que tiene? Cuadro febril. Sin haber... No, pero Gerardo no dijo la última, habló con él. Algo viral. Algo viral. Viral. Virus. Claro. Sí, señor. Carlos Paul será el árbitro del encuentro, y en el VAR Fernando López. Para la dirección de árbitro es el mejor árbitro del VAR. Hablamos de Fernando López y estará con él la señora Nancy Fernández. 19:15 el jueves en el Arsenio Erico, donde Olimpia ha hecho buenos partidos. Julio César Cáceres, si bien el último partido que jugó en esa cancha, en el campeonato Apertura, Olimpia había empatado porque fue expulsado en ese partido Luis Zárate. En ese partido 1-1, ya en la última etapa del campeonato Apertura, y veremos cómo le va esta vez con la necesidad de cubrir el puesto que deja Derlis González. Lo acompañará a Brian Guillermo Paiva, o lo hará el Pollo Recalde. Me parece que por lo que es el campo en sí, no tan grande que digamos, podría no descartar la presencia de Guillermo Paiva para jugar con dos centrodelanteros, con dos hombres fuertes, el caso de Brian Montenegro y Guillermo Paiva. En este cotejo internacional, el medio campo, que no se va a tocar mucho porque Alejandro Silva está en buenas condiciones. De hecho, él fue cambiado en el partido anterior. También está en buenas condiciones Richard Ortiz, el joven Tito Sebastián Quintana, que continuará como sub-19, cumpliendo con el reglamento, y Fernando Cardoso por el sector izquierdo. En la zona defensiva, ya rehabilitado, Salcedo retorna por Alcaraz,
Mateo Gamarra será su acompañante. A esta altura es la dupla titular en el sector defensivo, y por la derecha Sergio Tálvaro, por el sector izquierdo Tito Torres. Resta también confirmar en la práctica de hoy seguramente si tiene el alta del cuerpo médico Gastón Olveira, ya estará para atajar, o en todo caso continuar al margen y que Aguilar siga siendo el titular en el equipo de Olimpia. Johnny, hay un chico, Aníbal Vega, estuvo en Palmeiras últimamente y también tuvo participación en las selecciones menores de Paraguay, me dicen. Sí, así es. El caso de Aníbal Vega, que fue integrante de la selección paraguaya sub-17, selección paraguaya sub-20, creo que hijo de un ex futbolista también, Pedro Juanino. Me acuerdo que una vez en un partido por Copa Libertadores, Gerardo le había hecho una nota a su papá y a él, fueron a ver un partido de Olimpia en el torneo continental, y allí expresaba su deseo de alguna vez vestir la camiseta del Olimpia, y está ahora trabajando con el grupo del selectivo Olimpia. Recordemos, no puede fichar, aparte del caso de Erlis, hay 8 casos en FIFA, decía el presidente a la asamblea, que están esperando en este caso resoluciones. Entonces, por ahora Olimpia no puede fichar. Cuando tenga el permiso de la FIFA de fichar, este joven centro delantero que trabajó en la sub-20 de Palmeiras, estuvo con el plantel principal en su momento, puede ser fichado por Olimpia. Johnny, a mí me parece más potable, más probable que juegue Paiva antes que Pollo Recalde, porque fíjate vos que en los últimos cambios siempre Paiva tuvo más preeminencia que Pollo Recalde. Exactamente, sí. Y también por lo que es el campo de juego. Allí una pelota larga te puedes sacar provecho en una jugada de esa naturaleza, Guillermo Paiva. Por eso me parece que puede acompañar a Brian Montenegro. Claro, porque en ese caso no hay problema con el perfil de Brian, por ejemplo, porque puede jugar Paiva como centro atacante, fijando con los dos centrales, y pasar a jugar como una especie de Derlis González, Brian Montenegro, tirarse por los costados, porque él puede jugar por eso. Más de choque puede Paiva. Sí, exacto. Y por la cancha, sí, también por la cancha. Ahora, a mí lo que me genera duda es el tema del Sub-19. No sé si va a jugar con el Sub-19 con este partido, con este escenario, la forma de jugar el rival. No sé si lo va a cuidar a Quintana y ya lo va a poner directamente a Gómez. ¿Y cuántos minutos tiene Olimpia ya en su 19? Mejoró el único bastante. Que completó es Tacuary. Sí. Tacuary ya completó. Antes de terminar la primera rueda. Mejoró bastante en los últimos 2 partidos por el buen encuentro que hizo Quintana tanto en Ciudad del Este como el domingo ante Sol. Pero yo coincido con la lectura que daba Fabio, porque de repente Nacional se volvió un partido de candidato directo. ¿Y cuál fue la postura de Julio hasta ahora? Contra los rivales directos no llevaba el sub-19. Contra Cerro y contra Libertad ni al banco. Yo creo que para el banco más habrá tenido también sus lecciones Julio por el mal armado del banco para el partido contra Sol de América, pero tranquilamente podrían arrancar a Richard con Marcos Gómez y tenerlo allá a Quintana si por ahí el partido se abre o está un poco más accesible. Pero en otro contexto, vos decías Olimpia Nacional o Nacional Olimpia, era más un partido del paquete de equipos que son jueces o rivales que no pretenden demasiado. Olimpia el jueves va a la casa del puntero. O sea, así cambió un poco la narrativa, además del mediocampo que tiene Nacional, que es un mediocampo mucho más combativo que los últimos 2. Brunera para los centrales de Olimpia, que últimamente vienen fallando también, ¿no? Porque ustedes dijeron lo de Antolino estuvo bien el domingo. No. Pues por lo menos vuelve. No venía bien. Por lo menos vuelve la Salcedo. dupla. Claro, Saúl con Mateo. En ningún momento Johnny se planteó que Gamarra pase a jugar como marcador de punta y meter a otro zaguero por el momento actual de los suplentes, o también se consideró eso. No. Yo creo que para Julio Cáceres, Mateo Gamarra central, puede jugar el lateral en algún momento en un partido especial, pero a esta altura es Tito el lateral izquierdo titular y Mateo Gamarra para acompañar o a Zárate o a Alcaraz, o tal vez en este caso con Saúl o con Alcaraz o con Zárate. No lo veo a Julio Cáceres utilizando en otro puesto a Mateo Gamarra. Y el caso del volante, me parece que este ya no es aquel Nacional que raspaba. Me parece que tiene un poquitito más de juego, y si contra Sol, que puso varios volantes en el medio en el partido anterior, me parece que podría aparecer Víctor Sebastián Quintana, porque Sol utilizó a Rodrigo Rojas, lo utilizó a Núñez,
a Marcelo Estigarribia, mucho más defensivo me parece este equipo de Sol que el equipo de Pedro Saravia, porque suele utilizar a Ríos por el sector medio, como volante por derecha suele jugar Gaona Lugo, a Rúa por el sector izquierdo y alguien suele acompañar allí a Ríos. Jordan Santa Cruz. Santa Cruz el último volante. ¿Sabes que Jundi también lo que nos Santa favorece? Cruz el tapón, Río se va un poquito más. Y hay que ver, porque a veces que Arrúa y Gaona Lugo cambian el lugar. Ojo, también. hay un detalle también con Nacional. El partido anterior ante Emiliano lo puso a Morel, al sub-19. Yo no creo que le pongan tampoco en este partido contra... ¿Y Nacional arriba juega con Bruguera y con Fleitas? No. No, solo con Bruguera o solo con Fleitas. El último partido jugó Morel, sub-19 con Bruguera. No, pero viste que Bruguera de un fallo marca Fleitas el gol, ya estaban juntos los dos. Sí, lo puso después. Eso no es después, pero no suele arrancar así. Bueno, pues yo creo que contra el Olimpia van a arrancar con... No creo, ¿sabes qué va a hacer? No sé, supongo. No, ¿sabes qué va a hacer? Va a ponerlo a Gaona Lugo por derecha, siguiendo los partidos nacionales, ¿verdad? Claro. Jordan Santa Cruz, Ríos, por izquierda no me sorprendería que juegue o Prieto o Gustavo Caballero, que lo ponga a Arrúa detrás de Bruera. Sí. Poblar un poco más la media cancha. Arrúa detrás de Bruera, sin el sub-19. Claro, Saravia hizo eso porque siempre nuestra referencia es cuando juega contra Cerro Olimpia. Claro. Y contra Cerro hizo eso. Lo que pasa es que contra Cerro, el de la izquierda es el castigado. Sí. ¿Te entiendes? O sea, claro. siempre es Jordan el tapón por delante de Santa Cruz, Ríos con Arrúa, dos extremos, Gaona, Lugo, aquella vez Fretes. Fabio citaba los otros dos potables en estos momentos. Prieto o Caballero. Claro, y un solo punta que suele ser Bruera, y cuando lo quería utilizar al Saravia, el argentino, en el segundo tiempo, Fleitas. O sea, a Morel no lo puso en el partido contra Cerro y también se podría dar para el encuentro del jueves. Y Johnny, lo de Salazar no tenía nada, él no estuvo en el banco por decisión técnica el domingo, ¿verdad? Totalmente, sí señor. Claro. La decisión técnica junto a Fernández estuvieron allí tomando mate en el transcurso del partido. Por eso te decía, yo creo que también Julio le habrá levantado el castigo ahora porque sí jugó mal contra el Libertad, pero yo creo que le hubiera dado una mano porque hoy por hoy la punta derecha del Olimpia o el lateral derecho del Olimpia hace aguas, y en eso también tiene que ver que Alejandro Silva no es precisamente el que mejor colabora. Entonces, en algún momento, si es que el partido se le complica, como se le complicó luego la roja de Erlis, si tiene que armar ese tándem que usó en la Libertadores cuando tenía que cerrar partidos, Salazar Otálvaro, porque uno solo está haciendo agua, pero capaz si están los dos, y justo estamos hablando de que Nacional tiene velocistas por las bandas, si Gaona Lugo se tira por ese lado, o ver cómo anda Prieto o Caballero, puede ser alguna que otra opción allí por el sector derecho, Johnny. A esta altura, Daniel, me parece que el titular es Sergio Otálvaro, el que podría aparecer en algún momento también como lateral izquierdo es Sergio Otálvaro, para que Víctor Salazar pueda, en caso de una necesidad extrema, que vaya por el sector izquierdo, pero el sector derecho es de Sergio Otálvaro, de Alejandro Silva, y en algún momento del partido utilizar allí al Tucu Salazar, ya sea para acompañar a Alejandro Silva o para acompañar, más bien me parece que para acompañar a Sergio Otálvaro en ese sector derecho de la defensa. Aquí me dicen que el caso del arquero, que está en periodo de transición física, entonces por esta situación no estaría ante Nacional. El arquero Gastón Olveira va a continuar, Alfredo Aguilar atajando, y el arquero suplente Pedro González para lo que va a ser el partido ante Nacional. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Ahora, último momento, ANR Paraguay, Tribunal de Conducta de la ANR, Asociación Nacional Republicana, resuelve expulsar del Partido Colorado a los señores Ramón Mario González Daer y Fernando Ramón González Carjallo, por hechos punibles que constituyen faltas graves a los valores éticos y principios declarados en los estatutos partidarios. Repito, Tribunal de Conducta de la ANR resuelve expulsar del Partido Colorado a Ramón Mario González Daer y su hijo Fernando Ramón González Carjallo. ABC Cardinal 7:30 AM.
Te informamos siempre. Estoy revisando nomás hoy el Twitter. Si es efectivamente 33.000 seguidores. ANR. Y al final Oscar González no lo expulsaron. Murió ya el hombre. No, pero estando... No, espera, porque me está tratando de... Estando ya después, con el dominio público de todo lo que sucedió, el señor aparecía siempre ahí al lado del señor Cartes en su casa. O sea, no hubo ningún tipo de reacción, porque después que le echaron del Congreso, después de todo lo que pasó, pero pasó una gran cantidad de tiempo y no lo expulsaron. Lógico, no les va a expulsar más uno que ya está muerto, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasó para que se dé su deceso después de lo que sucedió y que sucedió acá, en esta empresa, en esta emisora? Pero lo que pasa es que vos no entendés que él es un árbol que daba frutos. Sí. Por eso no le expulsaron a lo mejor. Creo que estaba en prisión domiciliaria todavía, ¿no? Él cuando... No tuvo una condena así de ir a la cárcel. Por eso. No. Ahora porque ya está en el fondo de la fosa. Claro, pues ya tuvo condena y se murió. El otro estaba en su casa todavía con alguna posibilidad de... No sé. Sí. Todavía tiene que ser pues, ya confirmado. Claro, ahí ya. ¿Cómo se llama? La leña ya es leña. Como estamos hablando ayer, no te conozco más. Sí, no, cuando la leña es leña, ahí pues ya... Chao. Viste que eso píbula cae al... Bueno, está bien. No. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado. Y el ladrillo cerámico Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucolo Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. Bueno, hoy tenemos Champions. Ya estamos teniendo Champions. El Inter de Milán le está ganando 1-0 al Victoria Pilsen. En República Checa se juega el partido. Sí. El local Victoria Pilsen. Gol de Erin Seco. Bosnia tenía un partido amistoso con Rusia y se negaron Pjanic y justamente Erin Seco a jugar el partido en señal de protesta contra Rusia. Y la federación de ese país de Bosnia estaba viendo la posibilidad de cancelar ese amistoso. Sporting de Lisboa, Tottenham. 41 minutos 0-0. A las 3 de la tarde, atiendan señores. Liverpool, Ajax. Bayern Múnich, Barcelona. Este es el partido. Sí. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Porto, Brujas. Y Olympique de Marsella, Eintracht Frankfurt. ¿Cuándo vuelve la Copa Libertadores, muchachos? No, la final. El 29, la Sudamericana, ¿cuándo son las finales? El 1 y el 29. La Sudamericana el 1 de octubre, ¿no? Ya falta menos. El sábado. Primer sábado de octubre Sudamericana, el último sábado de octubre Libertadores. Uno en Córdoba y el otro en Guayaquil. Correcto. Sudamericana y Libertadores respectivamente, ¿está bien? El 1 arranca el Panamericano, ¿no? Acá. ¿Cuándo se cambia la hora? ¿O de sur? El 2 de octubre. El 2. Domingo 2 de octubre y lunes 3 de octubre feriado. Claro, ese 1, la inauguración arranca lo de sur, sí. 2 de octubre cambio de hora y 3 de octubre feriado. Así todo. Vi que te dan un pase que por 10.000 guaraníes poder ver 4 eventos deportivos.
No, uno más. Y por 100.000 no, hay un pase de... ¿Cómo el tema? Yo leí por 10.000 una disciplina. No, y 4.000 hasta 4 podés ver. Yo estábamos hablando hoy, 10.000 tener derecho a los 3 y 100.000 tener derecho a los 15 días. Sí. Porque, claro, es así. Porque después vos podés ver 4 deportes, pero en un mismo recinto. Por ejemplo, en la Secretaría Nacional de Deportes te va. Y si ahí hay, por ejemplo, por decirte, atletismo, hay, no sé, judo, y hay, no sé, dame otro deporte, no sé, tiro, no sé, al arco. Jabalina. Y vos podés ver todos los espectáculos. Claro, porque en realidad lo que se paga es ingresar al predio. Porque después en las otras es entrada gratuita. Porque, a ver, el nivel es para ver el tema de la infraestructura y supuestamente vivir un poco el espíritu olímpico, ¿verdad? Claro. 12:45 mañana, más Champions League. 2 partidos mañana, 12:45. Milan, Dinamo de Zagreb, Shakhtar Donetsk ante el Celtic. Y a las 3 de la tarde los siguientes partidos: Rangers, Napoli. Qué lindo este partido también, Manchester City, Borussia Dortmund. Copenhague, Sevilla. Chelsea, Salzburgo. Juventus, Benfica. Maccabi Haifa, PSG. Y también a las 3 de la tarde Real Madrid, Leipzig. Acá me dice, gracias al señor, gracias. ¿Qué pasó con González Chávez? ¿Cómo se llama González? El hijo del senador Rubén González Chávez. Y está en González Chávez, bueno, y él es concejal. Sí. Él es concejal. Fue electo como concejal, sí. Que dijo acá que le chupen, no sé qué, cuando hubo problemas con su papá. Quintana está en el diputado. Y viste coleando. Gracias a Nico Sosa también, que nos envía aquí el tema para aclarar la situación de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 del 1 al 15 de octubre. Ticket diario. Un saludo a Nico, a la distancia. Ticket diario 10.000 guaraní. ¿Qué incluye este ticket diario? Acceso a un parque por un día. Por un día. Y está el Golden Ticket, que cuesta 100.000 guaraníes, y este te permite el acceso a todos los parques durante 15 días. Es decir, durante todo el evento. Libre, sí. Que no se olviden, pues, Nico, de que le diga a Tweety que fije el tema de la Champions, que yo le dije que la foto, me dijo sí, todo al pelo, y después al final Tweety un bola terapista, nada. Sí, nomás ya me dice, nada. Pues yo no me olvido las cosas, no estoy todavía loco. Pobre Tweety. Pero viejo bandido, un día le iba a matar a Tweety, en serio, no sea yuguita a Tweety, si no le mato ahí cerca va a quedar medio sin respirar. No va a poder tomar 3 semanas para irse. Dijo. ¿Por qué así? Me pone nervioso este tweet. No, se porta bien, ¿no? Gerardo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están? Saludos para todos. Podemos ir a lo de Libertad, hermano. ¿Cuándo dijiste que juega Libertad? Mañana ya, ¿verdad? Mañana, es el primero 16:45. Espera, le pasé a mi mamá y a mi papá, y los dos me hablan al mismo tiempo. ¿A quién le voy a escuchar? ¿A Fabio o a vos? No sé. No. Gerardo, que informe Gerardo, sí, Gerardo. Está en su momento, Gerardo. Mañana el partido de Libertad en Tuyuca, 16:45, recibe a Tacuary, que por otro lado no va a poder contar con 4 valores porque pertenece a los registros de Libertad y valores capitales. El caso de Lucas Sanabria, que había marcado incluso gol ante Guaraní, y Gustavo Aguilar es el otro titular que no va a poder estar, y el otro, a ver, por aquí tenía los nombres. ¿Marcelo Fernández tampoco? Marcelo Fernández, sí, muy buen centro delantero, el quitagüeño. Y por el lado de Libertad, tendrá variantes obligadas por el hecho de que no podrá contar con Matías Espinosa, que experimentó un esguince de rodilla en el último partido en el Parque del Guairá ante Guaireña, y Camilo Mayada aparece para jugar de lateral derecho, y esto hace que corra Iván Pires por la otra zona de lateral izquierdo. Daniel Bocanegra junto a Pablo Aguilar, en su defecto
va a seguir Alexander Barbosa, quien no terminó el partido porque experimentó un fuerte golpe en el rostro, fractura del hueso cigomático, pero no requiere ningún tipo de intervención. Si juega, lo va a hacer con un protector facial, así como está practicando en estos días el central Alexander Barbosa. Decía, Martín Silva, Camilo Mayada, Daniel Bocanegra, Pablo Aguilar o Alexander Barbosa, Iván Piris de zaguero lateral izquierdo, Bautista Merlini, Álvaro Campuzano, Marcelo Díaz, quien volvería al equipo, y Diego Gómez, aunque no se descarte que aparezcan y sean desempolvados del archivo porque no tiene ningún tipo de inconveniente físico, solamente que Garnero opta por utilizar siempre a los mismos valores en el medio campo. Está a las órdenes Cristian Riveros, Willy Mendieta, que incluso estuvo en la banca de suplentes después de mucho tiempo la fecha anterior ante Guaireña, y vamos a ver si se modifica mucho o no este medio campo, pero se va a decidir eso en la tarde de hoy, cuando posteriormente queden concentrados para esperar el partido de mañana. Berlini, Campuzano, Marcelo Díaz, Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo, Tacuara Cardoso o Roque Santa Cruz, repito, el equipo que prepara Garnero para el día de mañana, fecha 11, recibiendo a Tacuarí 16:45 en Tuyucuá. El domingo va a recibir a Ameliano por la fecha 12, la fecha de las revanchas, nuevamente de local Libertad, 15:30 horas en Tuyucuá, compañeros de audiencia. Bueno, muy bien. Libertad, ¿cuáles son sus siguientes partidos, Gerardo, si te acordás? Sí, claro que me acuerdo, porque va a jugar mañana contra Tacuarí, el domingo 18, fecha 12, contra Ameliano. Ya es la fecha de las revanchas, Bruno. Recordarán ustedes que en la primera fecha estrenaba su título de campeón, le ganó a Ameliano 2-0 tranquilamente a Libertad en esa primera fecha, y es el domingo ya se cumple la rueda de revanchas de este torneo clausura. ¿Te parece? Pasamos a Dos Bocas. Sí, aguantame un ratito, por favor. Vamos, Guaraní. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri, en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. A ver, ¿qué pasa en Guaraní? ¿Qué pasó con Cubero? Y trabajó con absoluta normalidad esta mañana, dirigió la práctica en Dos Bocas y hasta aquí no se ha dado esa mentada reunión, porque el viernes jugó Guaraní ante Tacuarí en cancha de River, cayó, y desde el momento que terminó el partido, bueno, se van a reunir el presidente, con permiso, Toti Acosta, con Cubero para ver si da el paso al costado, si le pide hacer
un descuento o por cuota la rescisión del contrato que tiene con Guaraní el técnico, o poner los $400.000 que exige el contrato que tiene firmado Fernando Cubero con la directiva de Guaraní. Pero hasta este momento no se dio, ni el sábado ni el domingo. Hoy estamos martes. Nuevamente dirigió la práctica a Cubero y él había dicho que él no iba a renunciar, que él se enfoca a trabajar y lo está haciendo, y estima que puede sacarlo a Guaraní de este momento, que de 10 partidos solamente sumó 8 puntos, una sola victoria ante General Caballero de Mallorquín, sendos empates y después de derrotas, 5 empates, ¿sí? Tiene Guaraní, después derrotas, pero se espera que en algún momento se puedan reunir el presidente, repito, Juan Alberto Acosta y Cubero, para ver el tema si puede salir o no, porque no hay definitivamente los $400.000 para pagar así constante e insonante, que es la rescisión del contrato. En tanto, el equipo que se prepara para recibir el jueves a Ameliano en Dos Bocas 16:45 por la fecha 11, la última fecha de la primera rueda. Va a recibir a Ameliano, repito, 16:45. Aldo Pérez, Rodi Ferreira puede volver al equipo. En el último partido no fue tenido en cuenta. Fernando Román con Gustavo Vargas, o en su defecto el polaco González, porque Marcos Cáceres se retiró lesionado con una sobrecarga muscular. Hoy trabajó en forma diferenciada. Y de zaguero lateral izquierdo, Walter Ortiz, Romeo Benítez, Ángel Benítez Pirayú, Jorge Mendoza, Matías Segovia, Néstor Camacho y Fernando Fernández. Y vamos a ver si definitivamente sale este equipo, porque siempre se anuncia que Fariña va a perder el equipo, pero Fariña es el primero, con Cubero es Fariña y 10 más. Y eso es uno de los cuestionamientos que tienen los directivos, los hinchas de Guaraní. Hacerlo a jugar a Fariña de extremo no ha traído ningún beneficio hasta aquí, pero vamos a ver cómo se da en esta fecha para el aborigen, repito, recibiendo a Ameliano en Dos Bocas 16:45, y la próxima fecha, la fecha 12, se va a vivir el lunes 19, siempre en Dos Bocas, y esa vez se va a dar la versión del clásico más añejo, cuando reciba a Olimpia a las 19:15, repito, del lunes 19 de este mes. Gracias, Gerardo. Un abrazo muy amable. Luego, abrazo para todos. Adiós. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport 4x4, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, tos seca, Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad de que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Es un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Casa Imperial, el poderoso antigripal Gripsel día y noche, alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y
antialérgica. La gripe se rinde con Gripsil día y noche. Es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Bonder. 13:43. Yo creo que esto podemos dejar para mañana. Podemos dejarlo. Una votación, ¿verdad? Sí, Pero no vaya a decir nada. No, yo no, por supuesto, no. No vamos a... Pero está muy interesante. ¿Verdad? Sí. ¿Quién vos decís que va a ganar? No. Así tirame un santo de seña. El anterior. Quedó mucho mejor parado. A pesar de que tuvo sus pecados, también los corrigió. Obligadamente, pero los corrigió. Porque mira que se podía dar doble interpretación cuando dijiste el anterior. Por eso me parece que esa aclaratoria... No lo dejemos ahí. Mañana vamos a debatir. Está caliente el tema. No, depende. Hay muchos estadios todavía que quemar. Y eso en el hipotético caso sondeo marete sondeo así medio duro. No, pero eso era en el hipotético caso que se dé eso. No, porque acá estamos hablando del TAS, que pasado mañana probablemente tenga que fallar con lo de Castillo. Y en Chile todavía están esperanzados, porque ayer el Daily Mail... ¿Qué tal es la credibilidad del no es como el Daily Mail? Estamos el otro día como fuente que acá... no era de Sam, era... No, por de Guardian. No, por eso. Hay otro problema con Enrique. Daily Mail se acerca más de Sam que de Guardian, pero Daily Mail tiene una fuerza importante. Sería como el Bild de Alemania, o sea, no es la... Pero estos audios filtrados dicen que ya se presentaron en las pruebas. Por eso inclusive algunos dicen que deberían ir contra la federación, porque es parte del proceso que había abierto la federación. Y si acá hubo encubrimiento, porque este es un audio... Y vos conocés mejor uno de los detalles de este tema de los procesos. Esto no se presentó, o sea, ni siquiera Chile presentó. O sea, Chile ahora dice, nosotros sabíamos que existía ese audio, pero nosotros no tuvimos acceso a ese audio. Porque en ese audio, el jugador reconoce que viene de Colombia. Habla inclusive de la mamá, del papá, de sus hermanos. Y hay que ver si era veracidad. Claro, pero imagínate, por eso, si es cierto, él dice... Pues se presentó una carpeta, Ariel. Yo nací en el 95. Duda, así que ya está verificado que es lo que vas a dudar entonces. No, en Ecuador lo que la postura es, como es, no se puede aceptar como prueba porque no se presentó eso. Y en Chile dicen, nosotros no presentamos, pero nosotros sabíamos, y nuestro alegato se basa en eso que ahora se confirma con esta divulgación del Daily Mail. Y este ya es un nuevo juicio, digamos, u otra instancia. Pero no, lo que pasa es que tampoco para apelación presentaron esto. Entonces... Qué raro, ¿y por qué no presentaron? Lo único, ¿sabes qué? Para nuestro interés, sea quien fuera el que vaya a jugar contra Qatar en el Mundial, salga como es. Se le sanciona a la Federación Ecuatoriana para participar en las próximas eliminatorias. Además hay más cupos y si ni así Paraguay clasifica... Pero para el próximo Mundial, ¿cuántos cupos va a haber? Casi 7. 6,5. 5. O sea, si no, por eso esa es... Y Guillermo medio que ahí... Sí, pero no, y que le sancionen a Ecuador y van a quedar 9 nomás. Eso te digo. 9 y 10. Eso se van casi 7. Sí, porque imagínense, es muy grave. Si todo esto es cierto, si es la voz del Byron... Pero vos no escuchaste. Claro. Él dice, nací en el 95, no en el 98. Imagínate lo que es eso, 3 años. Acá pasó algo. Por eso. Con nosotros, con los nuestros. Tipo los americanos ahora también. ¿Cómo quién? Los africanos que aparecen... Pero viste tipo la película... Un tipo con cara de 25, con los mundiales juveniles, ¿verdad? No, si vamos
el último antecedente justamente de una selección mayor que no pudo participar de la eliminatoria es lo de Chile con el escándalo de Rojas en Brasil. El Cóndor Rojas, sí. Por eso nuestro famoso grupo del 5-0 de Colombia contra Argentina tenía 4 equipos, mientras que, ya que citaban lo de la convocatoria de Moreno Martins, ¿verdad? La única donde Bolivia fue al Mundial tenía 5 equipos, entonces, pero se espera el TAS, o sea, hay veces que el TAS puede revertir lo que decidió FIFA, no es el común de los casos, pero seguramente va a haber mucha expectativa de lo que pueda ocurrir. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios del país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Apostala, ganar lo cambia todo. Fabio. Señor. General Caballero salió de la zona del descenso. Sí. Con su triunfo ante un rival directo y 12 de octubre, así como va a descender. No hay forma de cómo va a atajar esta situación que está viviendo este equipo. Y sobre todo porque ha ganado un solo partido. ¿Y a quién le ganó? A Guaraní. Y después no le ganó a nadie. Los últimos, ¿cuánto? Hoy leí algo fuerte, Sí, hace bastante. De hecho, en el clausura tiene 9 derrotas y una victoria. De los últimos 30 puntos, 3 puntos yo. 3 puntos hacia de los últimos 30 puntos en juego. Y que hubiera sido uno, ¿no? Porque es la famosa jugada que Guaraní quería buscar el segundo. Ganar y le hace de contra. Y es el único triunfo del 12. No tiene empate y perdió los otros 9 partidos. Pero Ameliano aún así es el último. Y Ameliano está en una situación muy complicada, no puede salir de este momento. Divide de otra manera, ¿verdad? Sí, pero la esperanza del equipo del Botellón es que si mete una buena racha, puede salir, a diferencia de lo del 12, claro, que está empantanado. El domingo cuando estaba ganando Nacional 1-0 estaba saliendo. ¿Sí? O sea, está en esa cuestión de salir o meterse rápido. ¿Y General Caballero cuán lejos quedó o está cerca de...? No, está muy cerca igual, de todas maneras. ¿A cuántos puntos da Ameliano? Porque dividen por lo mismo, ¿verdad? Sí, dividen por lo mismo y... Ahora ya no estamos haciendo tu libreta de almacén, Fabio, me preocupa eso. No. Ahora estamos con se ha ayornado la tecnología. Un celular nuevo, por lo que veo, medio chiquitito. Parece que está queriendo enganchar algo, Fabio. No, nada que ver, no. Ya. 9 derrotas al 12 y una, ya dijeron, ¿verdad? 9 derrotas y una victoria. Ya. Impresionante, ¿eh? Sí. No, pero vos hablas 9 derrotas al 12. Ameliano está a 2 puntos de General Caballero. ¿Y 3 puntos de 30, dice? 34 General Caballero, 34 General Caballero y 32...
Ameliano. Sí, vamos a los recién ascendidos. El mejor colocado es Tacuary, tiene 39. Reci también. Todos son iguales, Reci, claro. Sí. O sea, es 39, 39, 34, 32. En la 34, tabla de los 4 quienes subieron para este año. O sea, fíjate que tampoco es que hay una brecha muy grande entre los mejorcitos que son Resistencia y Tacuaré. Fíjate, Tacuaré estaba en ese lote de equipos que estaban para el tema del descenso, la permanencia, y hoy igualó línea con el equipo que desde que empezó el 2022 uno decía, mirá un poco lo bien que está. Y es el que cambió de técnico después de la última fecha. Sí, exactamente. Y lo que tiene que ver también con los promedios, en la intermedia también se puso un poco apasionante, porque si vamos a ir al global del acumulativo de Santaní, que le ganó a San Lorenzo la última fecha, y de Guaraní de Trinidad, Santaní se podría salvar todavía porque está a 2 puntos de Guaraní de Trinidad. Ahora, los otros 2 equipos, el caso de Iteño y de River principalmente, River el Quelito está para ahí la primera vez. Pero ahí descienden 3, ¿verdad? 3 descienden, sí. Por eso el otro cupo está un poco más parejo, porque se quedó a 2 puntos Santaní de Guaraní de Trinidad en esa lucha. Iteño le ganó a Guaraní. Sí, Iteño. Esta mañana escuché que... River, ¿cómo es? River, que es el que tiene más partidos de primera como cancha, Sí. está cerca de bajar entonces a la tercera categoría. O sea que, sí, por eso. Y va a Y seguir, un estadio y va a seguir prestando su acorde, cancha acorde. porque a ver, acá van a seguir equipos, porque quieras o no, una cosa es lo del 12, pero 12 tiene su cancha que es de alto riesgo por el tema de la lumínica. ¿Verdad? Y Pero queda definir una situación. River baja y va la primera vez, pero lo de Iteño, por reglamento, no sé qué va a pasar yo con no sé Iteño si y con- mañana, a ver, Cerro le gana a Guaireña y después, porque después el siguiente partido de Cerro es en Itagua. Sí, ante el 12. En Itagua tiene que jugar Cerro. El martes, el próximo martes. Dentro de lo que tiene que ver con el campeonato de primera y lo que estamos hablando de River prácticamente condenado a la primera vez. Se veía venir esto. Desde el año pasado y con todos esos problemas que acarreó el Quelito, que está para seguir descendiendo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros. Lácteos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo.
Bueno, ¿qué más, Fabio? Acá me dicen que Iteño vuelve ¿a qué categoría va a ser? Estamos hablando por el tema de que River prácticamente condenado a primera vez. Iteño, yo decía, habría que ver dónde podía ir, pero Johnny confirma entonces que tiene que ir a la primera vez también. Una cuestión de que ya fue parte también de la primera de ascenso en su momento, y hay un reglamento donde se amparó también Capiatá. De kilometraje, ¿verdad? De kilometraje que se amparó Capiatá para poder llegar a eso. Sí. Y el tercero sí, si desciende Santaní, que en estos momentos es el otro que está para descender, tiene que jugar seguro el Nacional B para volver. Habría que ver qué se hace con Santaní. Y Guaraní Trinidad, casi la misma historia, si es que es al final el equipo de Encarnación o de Itapúa el que tiene que descender de categoría. Es lo que estábamos hablando. Porque hay un cupo en donde hay una disputa más pareja. 2 puntos de diferencia a favor de Guaraní de Trinidad sobre Santaní, que al ganar la San Lorenzo pegó el gran salto para poder buscar salvarse del descenso. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir. El sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. En Cambios Irendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nos vamos, muchachos. Chao, señor. Gracias, Ariel. Hasta mañana, Bruno. Ya le esperamos al señor Guillermo, a don Roberto. Gracias, señor Cham. Gracias, Fabio. Gracias, Federico, Edgar, Wilson, Nicolás, Tuiti. Gracias, Obi.